Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Hoy vamos a tratar un tema un poco diferente. Después de haber hablado de los Oscars, de películas, libros, tebeos, series, colecciones, los viajes en el tiempo y hasta de los etruscos, vamos a tratar otro aspecto del friquismo, la historia, en concreto la Segunda Guerra Mundial. Seguidnos durante un par de horas en este viaje por la guerra que cambió el mundo. Vamos, si os atrevéis, claro. Muy bien, pues hoy vamos a tener un episodio muy especial, muy centrado en lo que es la historia bélica de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en un personaje emblemático de la Wehrmacht. Esto van a ser varios episodios, ya os lo digo a todos los oyentes, de mitos pues, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre otros temas que se tienen como muy establecidos y que vamos a intentar en algunos momentos abriros los ojos un poco, ¿no? Como decir algunas cosas que no son tan verdades como se creen o como creemos. En este caso vamos a hablar de Erwin Rommel, supuesto gran estratega militar del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y para ello tenemos dos colaboradores expertos en estos temas, como son Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, hoy vamos a hablar de Rommel y de sus torrerías, porque era el zorro del desierto. Exacto, así lo llamaban sus tropas, ¿no? El zorro del desierto. Y también tenemos por aquí a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Muy buenas. Y yo de experto nada. Aquí el experto romeliano es Edu, que fue el que nos vició a todos con este personaje y así llevamos ya pues más de una década dándonos tortazos sobre quién fuera, quién será, quién fue en fin, y todos los tiempos verbales. Yo ya creo que me has superado, ¿eh? Pero bueno, Bueno, ya sabes que cuando se le mete algo en la cabeza, vamos, se pone a leer y se vuelve un experto en poco tiempo. Vamos a ver, ¿qué os parece si empezamos un poco con lo que es la mitología o lo que envuelve un poco el mito de este señor, de Rommel? ¿Quién quiere empezar, chicos? Pues si queréis empiezo disparando yo. Este Erwin Rommel, yo diría que durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después se transforma en una especie de superhombre. Pasa de ser un general importante, un comandante importante y alguien con un éxito que ya veremos que es evidente, o sea, los resultados le acompañan, pasa de ser algo parecido a un dios. Yo hasta hace bien poco lo consideraba un estratega tipo Napoleón, ¿no? Un Napoleón del siglo XX. Y además un líder, eso sí, se reconoce que no es un jugador de equipo, es una persona que sirve para liderar y para llevar a la victoria. También le rodea el aura de intachable, de caballeroso de educado, y en, fin, en el guión lo he puesto, ni bebe, ni fuma, ni dice tacos. Un soldado ejemplar, una persona ejemplar. Alguien muy considerado con el que tiene que ser su enemigo, quien siempre trata con bastante respeto. Alguien que no es un nazi, que es un militar que lucha por su país. Yo creo que aquí esto podemos puntualizarlo, ya lo hablaremos a lo largo de todo el podcast. Alguien que participa en un intento fallido de acabar con Hitler. Si alguien ha visto la famosa película Operación Valkyria, bueno, pues él no sale ahí, pero él está relacionado de alguna forma, como ya veremos, con el atentado que sufre Hitler en el 44. Y, por supuesto, alguien que es injustamente ninguneado y envidiado por el alto mando alemán. En fin, todos estos temas pues son los que hacen surgir el mito de Rommel, tanto ayer como hoy. ¿Hasta dónde es esto cierto? ¿Qué parte de esto pues, no es tan cierto o está exagerado o es simplemente un invento? ¿Qué opinión, queréis dar la opinión ahora que tenéis sobre este personaje o la queréis dar al final del episodio?
¿Qué preferís? Sobre si es verdad que todo esto que se decía de él, que era un estratega maravilloso, por ejemplo, Eduardo. Sí, a ver, obviamente lo primero que el gran mito de Rommel es sobre que era un gran estratega, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el general de acción y otra cosa es el general de sillón. Rommel entra claramente en la categoría de general de acción. Era alguien que sabía muy bien leer la batalla, leer el ritmo de la batalla y saber moverse de un lado a otro presionando ahí donde estaba el punto flaco del enemigo. Luego están lo que llamamos los generales de sillón, que son los que se encargan de diseñar y planificar las grandes campañas con toda la estrategia y toda la logística que va detrás. Rommel era muy bueno en el campo de batalla, en la acción, en el momento, pero no voy a decir que fuera, digamos, un temerario, pero muchas veces con el tema de sus suministros, pues jugaba a los dados, lanzaba sus ofensivas contando con que ese suministro de combustible y de municiones le iba a llegar a tiempo. Y a veces, pues claro, son cosas que no es que dejase al azar completamente el tema de los suministros, pero muchas veces pecaba de exceso de confianza, ¿no? Sin embargo, de todo esto, pues bueno, pues su mito como general táctico, como general de batalla, está bien justificado. Otra cosa es que, digamos, que fuera un general que pudiera mantener una estrategia de largo plazo con todas las variables que conlleva una campaña. Mira, a la limón de el tema de los suministros, yo he escuchado en algún podcast de historia bastante famoso, que sigo habitualmente, que la forma que tenía Rommel de tratar el tema de los suministros era ir a su oficial de intendencia y chillarle lo más fuerte posible. Y ese era el tratamiento de intendencia y de logística de Rommel. A parecer sí que le iba eso de lanzarse a la aventura, ¿no? Y de estar en el frente y coordinar los puntos de ataque y todo esto, pero los temas más aburridos, en plan logísticos, lo que tuviera que ver con la gran estrategia, con una visión de conjunto y no solo suscribirse a la zona de la batalla, ¿no? Y a los efectos inmediatos de la batalla, bajo mi punto de vista, eso no lo tenía demasiado claro. Y yo creo que él era consciente de ello. Luego, cuando hablemos más adelante del problema de Malta y todo esto, insistiré en el tema y lo debatiremos. O sea, comentáis que es un tío que era un general que lo dejabas en la batalla y el tío te podía hacer, vamos, te podía destrozar. Pero no miraba más allá de la batalla que tenía delante, ¿no? Incluso de lo que tenía detrás, que eran los suministros y todo lo que necesitaba para seguir tirando hacia adelante. Yo creo que es que, a ver, bueno, luego hablaremos un poco más de la figura de Rommel y tal, que era una persona sin vicios, que no fumaba, que no bebía, que tal, que no hacía tacos, etcétera, o sea, como un correctísimo caballero, pero yo creo que sí tenía un gran vicio, que era la adrenalina. Le encantaba la acción y desde joven también todos los deportes de acción y yo creo que necesitaba ese chute de adrenalina en su vida como para mantenerse vivo. Claro, al parecer esa vitalidad y ese entusiasmo era muy contagioso y los que estaban cerca de él pues se contagiaban de esa energía. General dispuesto para la batalla. Por ejemplo, para mí un buen general alemán, en el sentido en que estamos hablando de tema estratégico y todo eso, podría ser, por ejemplo, Guderian, que a lo Sí, mejor no lo sí. conocéis mucho, tú sí, Pepe, Sí, estoy de pero sobre acuerdo. todo es uno de las, digamos, maestras de toda la planificación logística en el frente oriental, con la campaña de Rusia, por ejemplo. Recordad que es un frente de miles de kilómetros. Ahí sí que tienes que tener una visión global y una mente muy amueblada para mover todo eso. Pero claro, es lo que decía Pepe. Rommel es como en plan, sujétame el cubata, que voy, ¿no? Algo Pues sí, así, sí. ¿no? Más o menos, eso sería aproximadamente. Y os iba a decir una cosa, ya que hemos dado todos nuestra opinión, ¿no? Así un poco general sobre Rommel, ¿qué os parece si ponemos la opinión de Jorge, que nos la ha mandado, y comentamos? Venga, vamos a escuchar el audio de Jorge a ver qué nos comenta. Rommel, el zorro del desierto. Ese apodo ya es, a mi forma de verlo, un ejemplo de la posverdad británica. ¿Por qué? Porque Rommel es un general que cuando sustituye a los italianos en el campo de batalla, realmente empieza a ponerles las cosas complicadas a los británicos. ¿Pero empieza a ponerle las cosas complicadas porque él es un genio militar? ¿O empieza a ponerle las cosas complicadas porque los británicos estaban como pollo sin cabeza en
en el norte de África. Yo creo que solo Hitler entiende cuál es la ventaja de apoyar a Mussolini en el norte de África. Y los británicos no lo entienden. No lo entienden porque los convoyes que venían del resto del imperio estaban llegando a través del Mediterráneo con relativa facilidad, sin ningún problema. Y en eso consiste la campaña africana, en conseguir controlar el Mediterráneo a fin de que Inglaterra no pueda suministrarse de lo que viene del resto del imperio. A cortarle las puertas a la India y a Australia. Entonces Hitler entiende esto y manda a Rommel, un general en claro ascenso cuando llega a África, que hace correr a los ingleses hasta las posiciones que tenían justo antes de la guerra, hasta las posiciones que los italianos hicieron retroceder primero, pero después los ingleses recuperan por completo. Rommel resulta ser un táctico excelente, un tipo que maneja perfectamente la idea de las maniobras de flanqueo prusianas. De hecho, hasta que no llega al Alamein, en el que la orografía del terreno le impide esas maniobras de flanqueo, no es detenido. Pero pensemos en una cosa. Si en el Alamein, al verse privado de sus maniobras de flanqueo, es detenido y no es capaz de establecer ninguna otra táctica, ¿es tan buen general? Habría que planteárselo. Está claro que los británicos cambian varias veces de comandante en jefe en el norte de África, hasta que llega Montgomery. Montgomery es el que termina venciendo a Rommel. Montgomery sí es un claro ejemplo de la posverdad británica. Es un general, el general británico. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, sobre todo por lo que hizo en la operación Market Garden, ¿no? Que fue un desastre absoluto. Montgomery, ¿qué hace en el norte de África? Hace la cosa más sencilla, que es acumular una gran cantidad de recursos y lanzarlos en masa contra Rommel, y así le vence. No de ninguna otra forma, no porque sea mejor táctico que él, no porque tenga mejor estrategia. Bueno, estrategia sí, claro, estrategia y el riñón cubierto, cosa que Rommel no tenía. ¿Por qué Rommel no tenía esto? Hubiéramos visto lo que realmente era capaz de hacer Rommel si el Eje hubiera sido capaz de mantener todas las rutas de suministros al norte de África. Pero de hecho las dos veces que se retira por falta de suministros. Porque el Eje en todo momento subestima la importancia de Malta en esta campaña. Los británicos también la subestiman hasta que se dan cuenta que de ello depende la campaña africana y por lo tanto el trampolín para la entrada en Europa. Entonces, ¿realmente Rommel es tan bueno o no lo es? A mi modo de ver, sobre el campo, como táctico, es extraordinario. Pero las derrotas que le inflige a los británicos, yo creo que los británicos las utilizan para darle muchísima fuerza a la figura de Rommel para que Montgomery salga súper reforzado. Los británicos no tenían ningún general que pudiera hacer sombra a los generales estadounidenses y lo necesitaban. Y ahí está Montgomery. Aufstürmt oder steigt, und die Sonne uns sagt. Bueno, Jorge, muy en su línea, Jorge. Tiene las cosas muy claras. De hecho, compartimos opiniones porque él y yo hemos hablado últimamente mucho. Como él tiene mucho tiempo, como sabéis, pues está recluido y en casa. El tema de la historia militar lo está profundizando y la verdad es que tengo conversaciones con él muy interesantes. Y compartimos ideas en torno a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, toda esta serie de mitos de la Segunda Guerra Mundial es idea de Jorge. Bueno, sin ser tan radical como él, pero las ideas maestras yo creo que las comparto. Un poco de exageración en torno a un mito, y tanto de Rommel como de Montgomery. Para Montgomery, por mi parte, también va a haber. Pero ir diciendo, que no os cortéis, que no digáis, vamos a hacerlo, no, vamos a hacerlo ya. Bueno, si quieres te comento yo un poco. A ver, muy de acuerdo con Jorge que muchas cosas de esta gran fama, este gran mito, viene un poco del lado británico, ¿verdad? Porque, a ver, a veces no hay nada como para maquillar tu propia inutilidad que decir que tu rival es fantástico, ¿no? O sea, es como decir en plan de, como esta banda de matones que van a las películas de Bruce Lee, que Bruce Lee le pega una paliza y luego cuando ven a su jefe dice, no, nos han atacado 50. Es que en realidad, pues esto es un poco lo mismo. Si tú eres un poco inútil, un poco manco en lo que haces, y dices que tu rival es muy bueno,
muy superior, es que es un dios, es que es un tal, pues ya justificas que necesito más hombres, necesito más recursos, necesito más munición, más tropas. Y ahí está un poco, yo creo que lo que pasaba un poco en África. Montgomery, pues bueno, vamos a ver. Montgomery es lo opuesto a Rommel en cuanto a sería ese general de sillón de que hablábamos antes, ¿no? Prudente hasta decir basta. Si él necesitaba, digamos, doble de suministros, pues esperaba hasta que tuviera el triple. No lanzaba una ofensiva hasta que tenía el doble de hombres. Tenía que cerciorarse de que tenía la superioridad numérica aplastante para atacar a su enemigo. Y así es lo como ocurrió después en la batalla decisiva del Alamein. Es un totalmente opuesto a Rommel en ese sentido. Pero estáis diciendo entonces que este tío apostaba sobre seguro siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Montgomery, digamos que su carácter era ir siempre a lo seguro y esperar a tener todos los hombres y toda la munición y todos los recursos antes de hacer una ofensiva. Aún así, cuando le daban incluso todo lo que quería, como comentado Jorge, la operación Market Garden, comentado un poco ese fracaso de operación que Monumental salió de fracaso. la cabeza de Montgomery, digamos que a veces se empeñaba en cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Para los que queráis saber un poco más sobre la operación Market Garden, tenéis una maravillosa película, no sé de qué año es exactamente, pero vais a conocer a todos los actores porque salen todos, o sea, todos. Cuando digo todos, digo todos. Se llama Un puente lejano. Se llamó aquí en España Un puente lejano. Correcto. Sí, a Montgomery le gusta la seguridad porque si no ocurre Market Garden. Market Garden tiene muchos imponderables, tiene cierto riesgo y decide emprenderlo, yo creo que llevado por su propia leyenda, como todo el mundo le decía que era tan bueno, me voy a atrever con esto. Y Market Garden refleja lo que le pasa a Montgomery cuando no se dedica a acumular, 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 acumular y jugar sobre seguro. Para mí esa es la principal lección de esa operación. Entiendo que lo de Market Garden fue mucho después, ya en territorio europeo, porque Sí, lo del África contra Rommel fue en el 40 y poco, ¿no? 41. 41, 41, 42, y Market Garden fue después de Normandía. O sea, fue, para poner en contexto, fue el plan que ideó Montgomery y los aliados para penetrar en Alemania a través de Holanda. Habían ya tomado Normandía y tal, y se pidió esa operación para, digamos, liberar Holanda y entrar por el flanco noroeste en Alemania. Pero bueno, cuando hablas un poco del carácter enfermizo de Montgomery, me hace mucha gracia porque salió un artículo que leí hace poco que hablaba sobre la psicología de Montgomery y al parecer decían que tenía Asperger y como por eso House. que tenía un cierto grado de autismo psicótico y también parece de carácter difícil. Hay una anécdota de una reunión que estaba haciendo como un discurso y tal, eso después de la guerra, estaba dando como una charla. En la sala había un ciego. En algún momento alguien se quejó de que estaba hablando muy bajo y les espetó a la audiencia algo así. Dice, bueno, me he dado cuenta que hay un ciego. Dice, pero el resto de ustedes son sordos. Algo así, o sea, en plan, para vosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenía Montgomery, por ejemplo, con Eisenhower, que era al fin y al cabo el comandante en jefe de las fuerzas aliadas americano, tenía muchos roces porque Eisenhower estaba un poco harto de él, harto de sus salidas de tono, de sus demandas, ¿no? De sus peticiones y una vez le tuvo que decir algo así como Monty, basta ya, soy tu jefe, cállate. Esa anécdota la conocía. De todas formas, cuando a ti te dicen que eres Cristiano Ronaldo o que eres Messi, tú te lo crees, que eres Cristiano Ronaldo o Messi. ¿Vale? Entonces, pues el hombre actuaba pues como un Cristiano Ronaldo o como un Messi, porque le había pegado a Rommel, que al final, bueno, pues eso, era un poco pues una exageración de un oficial competente, pero bajo mi punto de vista poco más. Chicos, volviendo al tema, si os parece bien, al tema Sí. de Rommel, ¿os parece bien que hablemos un poquito de su infancia, su adolescencia y bueno, todo lo que pasaba por la cabeza de este hombre para acabar siendo lo que fue? Vale. Por supuesto. Comienzo a disparar datos del guión. Venga. Vamos a ver. Nombre completo, Erwin Johannes Eugen Rommel. ¿Vale? Él nace en Edenheim an der Brenz, que es una ciudad que está al sur de lo que es Alemania, entonces era el Imperio Alemán, el 15 de noviembre de 1891. Su padre, que se llamaba como él, Erwin, era profesor de matemáticas
y su madre era hija de un político regional importante. Ambos son de clase burguesa y él pues no es el mayor, es el segundo de 4 hermanos. De niño en el cole no le va demasiado bien, se aburre en el colegio, aprueba justito y no se esfuerza demasiado, ¿no? Claro, aquí ya los de la leyenda ya dicen que mostraba síntomas de superdotado. Pero yo me pregunto, ¿esto no tendrá que ver con que su padre era director de su colegio? No sé, ¿qué opináis al respecto? Pues bueno, yo creo que un buen cable le echarían, sí. A ver, yo tengo una opinión, o sea, esto de que fuera superdotado, yo creo que no. Tonto no sería, ojo. Yo creo que sería inteligente más de la media. Lo que pasa es que es eso, a lo mejor se esforzaría más en aquellas asignaturas que le gustaban y en las otras pues pasaría de estudiar e intentaría ir a probar lo justito, ¿no? Pero vamos, tanto como un genio superdotado, yo pienso que no. O sea, por lo que veo, le venía bien al ejército inglés, como decir, esta persona es un maestro de la estrategia, o sea, Sí, es como un ya desde poco... pequeñito despuntaba, sí, sí. Sí, pero quiero Yo decir, creo esto es que un poco lo que decíais antes, ¿no? De que cuando perdía, en vez de uno eran 50, ¿no? Que me comentaba Eduardo. Aquí es lo mismo, ¿no? Era un tío muy bueno ya desde pequeño, tal. Un poco como la leyenda blanca, contraria a lo que hicieron con nosotros la leyenda negra, ¿no? Un poco al revés, ¿no? Los ingleses, por Ujú. eso. continuamos, ¿vale? Durante la adolescencia, él se aficiona a los deportes y se convierte en una persona de gran energía. Eso le va a acompañar siempre. Lo que nos ha dicho antes Edu. Siempre ahí, en la vanguardia, siempre con la acción, la adrenalina, ¿no? Esas cosas le gustan. Se aficiona, por ejemplo, a deportes como el esquí. Él decide al final que quiere estudiar ingeniería. Pero su padre se opone a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Típico de él. Se alista en el ejército. Pero se alista en el ejército no por darle los morros a su padre, que también, sino que él intenta meterse en la rama de ingenieros o de artillería. O sea, fijaos lo que hace. No me dejas estudiar ingeniería, pues doy un rodeo y al final estudiaré algo muy parecido, que es lo que yo quiero. Esta costumbre que tiene él de salirse con la suya más adelante siempre, ¿no? Y saltarse a la autoridad, yo creo que aquí ya empieza a manifestarse. Es como algo como de su carácter, eso de insubordinarse y no, yo me voy a salir con la mía. No sé muy bien qué es lo que opináis al respecto. Sí, parece propio de él, o sea, parece propio de él, ¿no? En plan de operación de flanqueo, ¿no? O sea, Sí, sí, correcto. no me dejas aquí, pues ahora verás. Yo realmente, bueno, no hay mucho escrito sobre la relación que podría tener con sus padres. Yo no sé si su padre, imagino que eran los dos tiempos y a lo mejor su padre sería bastante autoritario y tal, pero bueno, digamos que por el hecho de que quería estudiar ingeniería, deduzco que por lo menos tema de matemáticas y esto se le daría muy bien. Matemáticas, física. Serían sus asignaturas favoritas probablemente en la escuela, ¿no? A lo mejor al entrar en el ejército, para intentar, si no recuerdo mal, no lo cogió en ingeniería porque no habían plazas. No, Entonces no, ya, no, no. Ni en ¿verdad? ingeniería ni en la otra opción que tiene él, que es artillería. En ninguna de Entonces las dos lo pasa a coge. infantería, empieza a estudiar infantería. O al entrar en infantería, pues bueno, pues ya encuentra un ambiente nuevo que se siente a gusto y se olvida un poco de ese sueño que tenía de ser ingeniero, ¿no? Por cierto, que él cuando va a ingresar en infantería, porque no tiene más remedio, al final intenta el flanqueo, pero mira, no acaba de salirle bien. En las pruebas físicas se le detecta una hernia inguinal. Yo Ujú. cuando leía esto dije, vaya, otra enfermedad. O sea, algo muy recurrente en su caso son las enfermedades. En la campaña del norte de África, Ujú. enferma varias veces. No sé, dime, Gordon, Sí, no, yo tengo una opinión al respecto. O sea, a ver, dime. yo creo que él, digamos, físicamente debía estar en forma, debía tener mucha resistencia física, ¿no? Por haber practicado esquí y muchos deportes. Pero si veis fotos de joven de Rommel, se le ve un poco enjuto. O sea, es como, no es físicamente un portento, genéticamente. Ahora, de resistencia y de fondo seguro tiene que tener muchísimo. Y yo creo que por todo este tema de que hemos hablado, que le encanta la acción, yo creo que sometería a su cuerpo a un estrés que a veces a lo mejor no estaba preparado. Yo creo que lo de las hernias y el tema físico es más que nada porque estaría poniendo su cuerpo físicamente al límite siempre. Porque genéticamente tampoco era un superhombre, ¿no? Probablemente sería la causa. Yo, Genéticamente, dime, ¿quién dime, era dime. un superhombre? Pregunto. No era un superhombre. Pero ¿quién genéticamente era un superhombre? ¿Quién? Ah, no, a ver, estoy hablando yo qué sé, un atleta olímpico o algo así, ¿no? Bueno, Que no era Pero una persona extraordinariamente fuerte. justamente, no hablo del superhombre en el sentido nazi. justamente, justamente ahí quería ir, lo has dicho tú, un atleta profesional, digámoslo. Pero es Ujú. justamente, no quiero excusar a nadie, pero justamente, tampoco es que sea médico, pero
esas hernias inguinales suelen salir en gente que suele hacer mucho deporte, por ejemplo, o en exceso Sí, cuando no está acostumbrada, por ejemplo. correcto. Es una rotura de la musculatura de la pared abdominal y por ahí pues aparece un poco de, ¿no? Un bulto del intestino Que sale se por lo ahí. digan. Entonces, claro, ¿qué pasa? A ver, puede ocurrir por las dos cosas. Lo que tú dices, alguien que no hace mucho deporte, que lo sometas a un sobreesfuerzo y pues sus abdominales se rompen, se rasgan, o bien alguien que realmente pues a lo mejor está en buena forma, pero le sometes a una paliza que no puede soportar en ese momento y también le surge, que yo creo que sería más bien el segundo caso el de Rommel. Con respecto a todas estas enfermedades y tal, estuve investigando un poco, ¿no?, entre sus biógrafos. Por ejemplo, Kurt Locke, que fue amigo personal de él, escribió que cuando abandona África, derrotado, él está, cito textualmente, física y psicológicamente agotado, ¿vale? Y acaba internado en un hospital alemán varios meses. Sí que parece una persona que se lleva hasta el límite. Claro, él se ve que Montgomery le está pisando el terreno, se fuerza y entonces llegan los americanos por el otro lado. Todo esto ya lo hablaremos más tranquilamente cuando lleguemos a la parte de África del Norte, ¿vale? Pues se esfuerza, les da pal pelo a los americanos varias veces, pero aún así pues, son demasiados para él y al final pues acaba destrozado. También es cierto que enfermó varias veces en África del Norte. Una de esas veces está en Alemania recuperándose y entrevistándose con su amigo Hitler y le pilla la ofensiva de Montgomery, la gran ofensiva, ¿no?, que de la que desemboca en la segunda batalla del Alamein, y bueno, al final la derrota del Afrika Korps. Este tipo de cosas yo a veces me suena un poco como a justificación del fracaso. Es que estaba malito y no pude hacer los deberes. No sé, ese tipo de cosas. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, a ver, lo de, por ejemplo, que él no estuviera presente cuando Montgomery lanzó la ofensiva de la segunda batalla del Alamein, yo creo que aunque él hubiese estado ahí, hubiese sido muy difícil parar. Es verdad que no estando fue, digamos, un hándicap más para las tropas alemanas. Pero yo creo que ya con todo lo que había acumulado Montgomery iba a ser muy, muy difícil, ¿no? No, yo creo que lo de que hubiese estado enfermo en ese momento a lo mejor no fue un factor tan evidente. Lo que sí que comenta que estaba psicológicamente agotado fue más por lo que ocurrió en el Alamein, ya hablaremos de ello, fue la famosa orden de Hitler, resistir hasta la muerte del último hombre. Eso sí le afectó mucho psicológicamente, pero vamos a esperarnos para hablar un poquito más hasta que lleguemos a ese punto. Sí, continuamos un poco hablando de lo que Sí. ya fue la infancia. Bueno, ya cuando ya hemos hablado de la infancia, vamos a hablar un poco de cuando ya El empezaba, ejército, cuando sí, ingresa, ¿no? cuando ingresa en el Vale. ejército y todos los pasos que empezó a dar dentro del ejército. Vale, él, bueno, pues ingresa en infantería, como hemos dicho, ¿vale? Y estudia en la Escuela de Guerra de Danzig. Y durante su estadio allí, pues conoce a la que después era su mujer, Lucy Marie Molin, que es, yo leí, prima de un compañero de academia de él, pero realmente esta chica era hija de un terrateniente prusiano, ¿vale? Era lo que se puede considerar hoy en día un braguetazo. Él había tenido una novia que era frutera. Igual fue amor, es que... A ver, contamos la historia, sálvame Segunda Guerra Mundial. Bueno, él tiene una novia que se llama Walburga Stemmer, que es frutera. La conoce en 1910. En 1911 él conoce a la que después será su mujer. Lo que pasa es que, bueno, se aleja de la chica esta, de la frutera, porque físicamente se tienen que separar. Él está lejos estudiando, ¿no? Se sabe que tuvo una hija con esta chica que se llamó Gertrude Pan y que esta mujer acabó suicidándose. Me refiero al tal Walburga, ¿vale? En 1928, el año que nació el hijo legítimo de Rommel, Manfred. Entonces, a mí esto me suena a pajarraquería de Rommel. O sea, no, si tengo que elegir entre la frutera y la hija del noble prusiano, pues, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Sabes? O sea, y encima, pues tengo una hija que es verdad que mantuvo relación durante toda su vida con ella. No la dejó a un lado, pero no es una hija legítima de él. A mí esto me suena que un poco pajarraco sí era, ¿eh? Eso de que un tío intachable, tal, pues no lo era tanto, era humano, ¿vale? Como todos los demás. Hay Bueno, es que esa faceta opino, curiosa, ¿eh? Sí, Diego. opino aquí un poco. A ver, es que claro, no me compare Walburga a la frutera. A ver, bueno, esto es lo que se dice, se rumorea, no hay constancia 100% oficial. Yo no dudo en ningún momento el que él no amase a Lucy,
la que fue al final su mujer, porque le escribió mucha correspondencia, muchas cartas. Y casi Y todos los días, sí, eso es cierto. sí, y si tienes ocasión de leer alguna de las cartas, sobre todo las que enviaba incluso estando en África, notas el amor sincero y el afecto que sentía por ella, ¿no? Tampoco fue fácil la relación con Lucy, o sea, no dijo, voy a pegar aquí un braguetazo porque va a ser muy fácil, ¿eh? Porque ahí tenía también un hándicap que la familia de Lucy, familia era católica, y Rommel era luterano. Y los padres de Lucy se opusieron mucho a esta relación. O sea que también tuvo que pelear un poco por ella, ¿eh? O sea que no fue en plan de, "Buah, Encima era un hereje. Ay, madre. O sea, pajarraco y hereje, tío. Vaya tela. bueno, le tocó, sí, sí, pero hereje, pero no fanático. O sea, Sí, sí, sí. protestante, pero no fanático, porque si hubiese sido un fanático luterano, pues hubiese obligado a Lucy a convertirse al luteranismo o algo así. O sea, esto es importante, ya que lo remarcas, porque esto de que Rommel era un general alemán que no era un fanático se demuestra, y no solo en esto, sino en muchas más cosas, ¿no? Y eso es muy importante dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo esto. Que al final eligiese una fruta mejor, pues bueno, eso nos puede pasar A ver, a yo todos, pero al fin y al cabo no creo, la relación que tenía con Walburga, la frutera, fue un año, ¿no? Me parece, no fue, no, fue corta, fue poco tiempo, pero por él. Porque ya. si ella no le olvidó, y de hecho ya veis, o sea, se Sí, sí, suicida el año que nace el hijo de él, entonces yo sí, creo o que ahí sea, algo hay. Algo ella hay. se asesinó, o sea, pues fijaos la energía y el entusiasmo que contagiaba Rommel Sí, 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 sí. era Sí, inolvidable. de energía estaba lleno, no me cabe la menor duda. O sea, para tener un hijo con alguien así en un año y tal. De todas formas, yo lo que he leído por ahí es que, bueno, las cartas que le dedica a Walburga no son como las de Lucy Marie. Las de Lucy Marie, pues sí, están cargadas de amor y tal. Las de esta otra primera chica tienen un toque más fogoso, por decirlo suavemente. Cómo me Más en gusta tu plan, mango. más, ma- más erótico, no sé cómo decirlo, ¿vale? Todo muy caballeroso, por supuesto, pero en fin, de su texto y todo eso, pues se ve que de lo que iba una relación y de lo que iba otra, pues era algo bastante diferente. Muy bien, chicos. Para seguir con el tema de Rommel, si os parece bien, pasamos, creo que participó, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se sale, no es que participa, es que se sale. Ujú. Recibe 2 cruces de hierro, de segunda y de primera clase. ¿Y cómo se llama? La La cruz Pour le Mérite, pour le Pour le Mérite, Mérite. que era lo máximo que se podía recibir en la época. Él Mm. está en varios frentes, él está en infantería, ¿eh? Él aquí no lleva tanques ni nada por el estilo, desde luego en la época tampoco existían, ¿no? Él lucha primero en Francia, que es donde recibe las cruces de hierro, porque el tío, otra cosa no, pero valiente era, y lo que dice Edu, le gustaba estar ahí, en el ajo, en el tomate, ¿no? Y pegarse con todos y la acción y el riesgo, ¿no? Él está en Francia, está en Rumanía, y donde destaca, que es donde consigue la cruz, es bueno, pues en Italia. Está encuadrado en una división de montaña, a él le gustaba el esquí y se ve que estaba cualificado para ello. Y bueno, ahí se sale, empieza a tomar italianos por miles de prisioneros, periodos de actividad de 50 horas seguidas. Después escribirá La infantería al ataque, que es un libro de texto que desarrolla para cuando más adelante decide ser, bueno, lo destinan como profesor de academia. Todo ese libro está basado en sus experiencias en la Primera Guerra Mundial con la infantería. ¿Creéis que es aquí, en la Primera Guerra Mundial, luchando curiosamente contra los italianos, donde se crea esa un poco animalversión contra los italianos, que luego tuvo que ayudarse de ellos en la Segunda Guerra Mundial? Porque al fin y al cabo el Afrika Korps creo que hay más soldados italianos que alemanes. Sí, es posible que surja. A ver, yo creo que con los italianos Rommel tiene una relación de amor-odio. No pensemos que Rommel despreciaba a los soldados italianos que fueron sus aliados en África, ¿no? Simplemente sabían que tenían unas virtudes y unos defectos. En la Primera Guerra Mundial, cuando fueron sus enemigos, explotó al máximo sus defectos, ¿no? Cuando hablamos, Rommel era muy valiente, ¿no? Cuando le tocó luchar contra los italianos, se dio cuenta de una cosa, de que en general tenían poca combatividad.
era como que no tenía mucho entusiasmo a la hora de pelear. Entonces, eso decidí aprovecharlo. Dice, si lo tienes delante y te está disparando, obviamente no son tontos, no son suicidas, no se van a dejar matar. Pero si les rodeas y les sorprendes por la espalda, pues prácticamente se rinden sin pegar un tiro. Eso lo aprovecho mucho en lo que era Italia en la Primera Guerra Mundial. Mira, lo de la batalla de Caporetto, ya que estamos hablando de cuando con Zenla por la Merit, él utiliza, digamos, tácticas de la Primera Guerra Mundial que son siempre muy recurrentes, ¿no? Infiltración, él se infiltra con sus hombres y toma por sorpresa a los enemigos que están en su posición, ¿no? A veces casi sin disparar. Y bueno, y en Caporetto, con unos regimientos, consigue hacer una infiltración muy profunda, llegar al campamento base italiano y ahí hace una de sus zorrerías, plantarse él y un par de oficiales en medio del campamento, andando, diciendo, ahora mismo en este momento estáis todos rodeados por decenas de miles de soldados, lo cual no era, ¿verdad? Pero bueno, entonces consiguen rendir a prácticamente toda una división. Cosas como esta, pues tiene muchas. Entonces, Pepe, creo que nos querías comentar algo más. Sí, a ver, Pues, todas estas historias de la Primera Guerra Mundial vienen de su libro La infantería al ataque. Este libro se escribió en el año 37, en pleno auge del nazismo. Estamos hablando de 20 años después. Yo creo que aquí Rommel ya estaba influenciado por determinadas ideas, porque la forma en la que tiene de hablar de los italianos no me quedo tan corto como para decir que no, que eran poco combativos, no. Eran malos soldados y infrasoldados, tío. Y que comparados con el soldado alemán, eran una chanca patranca. Esa es la impresión que me da a mí después de haber leído el libro. Yo veo que la opinión que tienen los italianos está un poco influenciada por las ideas nacionalsocialistas. Yo no digo que él fuera un nazi, pero sí que fue amigo de Hitler y él creía en Hitler y creía en lo nazi. Entonces yo creo que esto le influencia. Y también tengo una historia que contar sobre la Primera Guerra Mundial. Hay una parte importante de la infantería ataca de este libro, que es el autobombo, que es algo que a Rommel le iba bastante. Escribe cosas para destacar él y para destacar al ejército alemán. Describe un ataque bajo la lluvia en la que todos iban, se lanzan varios cientos de hombres bajo la lluvia a por el enemigo y él dice, y no, o sea, sí que se sorprendía de lo silencioso que era el soldado alemán. Vamos a ver, bajo la lluvia solo se oye la lluvia. Puedes atacar con un elefante y el enemigo no te va a oír. Ese tipo de cosas son las que me hace pensar que sí, vale, fuiste muy bueno y eras un tío valiente sin duda y un buen táctico también. Pero también te gustaba mucho el autobombo. o sea, Los italianos no te gustaban y yo no creo que fuera por su experiencia combativa. para que Dime, nos dime, dime. entiendan con esto del autobombo, era más un Cristiano Ronaldo que un Messi, ¿no? Sí, algo así. Le iba, el tema de Divo le iba bastante. Vale, vale, De, vale. de hecho, tenemos una opinión, la opinión de Enrique, ¿vale? Que es el que nos falta hoy. También alias Quique-san, alias Antón Depresor, en fin, todos esos alias. Y él hace un pequeño análisis de la figura de Rommel desde el punto de vista de sus fotografías y de su fotógrafo personal. Es que, fijaos en el tema, ¿eh? Pues vamos, si os parece bien, vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Vamos a ello. Bueno, aquí os dejo mi audio. Este no va a ir sobre cosas de guerra, sino más bien sobre cosas artísticas. Primero os emplazo a que os imaginéis una fotografía en blanco y negro. En el primer término hay un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial que sostiene una ametralladora. Y en segundo término, acaparando la atención, hay un oficial que observa el horizonte. El oficial era conocido como el zorro del desierto, Edwin Rommel. La fotografía tiene un ángulo muy semejante a los que se utilizó en el documental de 1938 Olympia Festival of Nations, de la directora Leni Riefenstahl. Y esto coincide porque el camarógrafo del documental era el fotógrafo personal de Rommel, Ernst Erth, que así se llamaba el fotógrafo. Siempre decía, fotógrafo de Hitler no, yo soy fotógrafo del mariscal Rommel. Y se puede apreciar en muchas de las fotografías que están perfectamente compuestas, sin movimientos y sin desenfocar. Hans se hizo famoso como corresponsal de guerra en la campaña del mariscal Edwin Rommel en África y por su trabajo de camarógrafo del documental que hemos dicho.
En la Segunda Guerra Mundial admiró a Rommel, de quien fue su fotógrafo oficial, y decía: siempre será un ídolo para mí. Su hija Beatriz decía: mi padre conocía bien a Hitler desde los juegos, pero se consideraba a Rommel su verdadero jefe. Sentía verdadera adoración por él. En las fotos tomadas por él se aprecia dicha adoración, retratándolo como un líder nato, con mapas en las manos, dirigiendo al ejército, dando órdenes, con fotografías tomadas desde ángulos que le conferían mayor poderío. Solo algunas instantáneas recogen al mariscal mirando a cámara, y seguramente eran de estudio o posiblemente sin que él posara ahí, sin que se enterase. Al final Rommel condecoró a Hans Erth, con la Cruz de Hierro por su pericia al inventar cámaras sumergibles y capaces de tomar fotos desde el aire. Y este ha sido mi audio. Aufstürmt oder steigt, und die Sonne uns sagt. ¿Qué os ha parecido el comentario de Enrique? Pues muy acertado. O sea, realmente estos documentales de propaganda que se dieron a raíz de la Olimpiada de Berlín, ¿verdad? Donde se quería glorificar, ¿no? el ensalzar el superhombre alemán, ¿no? Todo esto, pues creó una escuela audiovisual en Alemania que incluso, digamos, se prolongó un poco después de la guerra. Y claro, yo creo que Rommel se aprovechó muy bien de estos medios, ¿no? Para utilizarlos en su promoción personal. Sí, me parece muy acertado el análisis. O sea, ya estaba ahí Joseph Goebbels haciendo de las suyas para el partido. Yo no creo que fuera solo Goebbels, ¿eh? Es que a él le iba la marcha. Yo creo que a él le iba eso de ir de divo, le molaba. Tío, tenía un fotógrafo personal, por favor. ¿Habéis visto sus fotos en internet? Sí, Yo, o sea, es que las ves y dices, ¡oh, qué maravilla! O sea, excepto una que está en los Campos Elíseos, me parece, en Francia, con un casco de soldado, un casco de acero, y está horroroso. En las demás, ¡buah! Mirando al infinito, dirigiendo a las tropas, no sé qué, y siempre, como dice Enrique, con esos ángulos así en plan de magnificar y tal. Yo veo que le iba al tema de ser Cristiano Ronaldo. Muy mucho bien, muy mucho bien. más que Messi, desde luego. Pues nada, sigamos adentrándonos un poquito en la vida de este hombre. Si queréis, hubo una época de entreguerras, ¿no? Porque yo creo que durante la entreguerra normalmente pues, licenciaban a prácticamente todos los militares, pero curiosamente a Rommel no licenciaron, ¿no, Pepe? No, a él no. La guerra acaba en el 18, la Primera Guerra Mundial dura desde julio del 14 hasta noviembre del 18 y, bueno, pues la paz es muy desfavorable para Alemania. De Alemania se abusa al final de la Primera Guerra Mundial. Creo que por eso se desencadena la Segunda, en plan revancha. Entonces, a él no lo desmovilizan porque él es un crack. O sea, les obligan a desmovilizar casi todo su ejército y dejar un ejército mínimo. Pero claro, a él, que tiene 3 condecoraciones, no lo desmovilizan ni de coña, ¿no? Entonces él acaba pues, en una academia de infantería, ¿vale? En Dresde, y bueno, a él se le considera una persona, o sea, un militar de élite y una persona sobrecualificada. Lo cual, ya vuelvo a incidir, él se lo cree también. A él le dicen, es que tú eres el mejor jugador del mundo, es que tú haces unos regates, es que vas bien de cabeza, es que vas bien, y además eres guapo y sabes bien en las fotos, y al final, pues claro, él se autoglorifica un poquito, ¿no? En su libro, En la infantería de ataque, veo mucha vanidad suya y en las fotos también, como ya hemos comentado antes. En esta época de entreguerras creo que era como el instructor de las juventudes hitlerianas, ¿no? sí, pero fue un periodo muy breve de tiempo. Más que nada, eso también me dice mucho de él porque lo pusieron al frente de director de las Juventudes Hitlerianas y se le recriminó que no le estaba dando la suficiente instrucción militar. Y él dijo, yo pensaba que esto iba de disciplina y valores, no de militar. O sea, y eso diciéndolo él que era un militar. Pues claro, él se dio cuenta de lo que pretendían de las Juventudes Hitlerianas, era de que te querían tener un vivero de soldados. Sí. Y a eso a él no le gustó, la verdad. Yo creo que él tenía parte del ideario nazi interiorizado, pero otra parte no. Y eso de que a la juventud se la militarizara, yo creo que él estaba en contra, ¿no? Eso desde luego no parece muy nazi, ¿eh? Sí, él se niega a seguir determinada doctrina y lo echan.
directamente lo echan. Sí, duró un año, me parece. O sea, él, Sí, él, sí, muy él poco. quería que los niños fueran niños, no soldados. Él vería más las juventudes hitlerianas como los Boy Scouts, por ejemplo, o algo por el estilo. Correcto. ¿Él Dime, Ángel. pertenecía al partido nazi? No, ¿Perteneció al partido nazi? No, nunca. no. Esto también es algo que no sé si lo podemos hablar aquí o al final, pero por ejemplo, Rommel fue un nazi, pues eso habría que preguntárselo a los millones de alemanes que votaron al Partido Nacional Socialista, Bien dicho. ¿verdad? Rommel, al igual que otros muchos alemanes, vieron el partido nazi como el mejor medio de poner un poco de orden en todo el caos que era la República de Weimar, ¿no? Después toda esta hiperinflación, estas luchas en las calles, ¿no? Entre nacionalistas, comunistas, tal. Esto me Muchos suena, alemanes, me está sonando esto, pero sigue, perdona. sí, eh, ¿te suena de algo? Si Rommel fue un nazi, pues miles no, millones de alemanes fueron nazis. Eso ya queda para reflexionarlo. Estoy O de sea, acuerdo. O sea, él tiene parte del ideario, como estaría mucha gente influenciada, pero no, yo no lo veo un nazi. Desde luego no he encontrado información, por ejemplo, sobre lo que opinaba sobre las minorías. Pero ya os digo, sí que me parece que el tema de las razas, sobre todo en el tratamiento que hacen los italianos, igual me equivoco porque es una opinión que he sacado de varios libros y no la he visto escrita en ningún lado, pero bueno, es algo que a mí lo que leo de él me lo sugiere. Dime, Miguel Ángel, dime. A ese respecto, yo creo que no lo podemos comparar con un Goebbels, con un Goering, que sí que eran del partido nazi a muerte. Era un militar. Este hombre era un militar. Y respecto a lo que tú has dicho de las razas, yo creo que esa, como he dicho antes, esa manía, por llamarlo de alguna manera, los italianos venía más de la guerra que tuvo con ellos en la Primera Guerra Mundial, o que él aprendió o entendió. No creo que en el partido le dijeran un poco pues todo este tema de las razas y tal, que él se lo creyera. Continuemos, chicos, con la vida de este hombre, si te parece, Pepe. Sí, claro. Mira, él en el 37 escribe La infantería al ataque, ese libro del que ya hemos hablado bastante. Es un libro de tácticas militares que él utiliza para dar clase. El libro a Hitler le encanta. Hitler le gusta muchísimo, lo ascienden al coronel y Hitler lo selecciona para dirigir su guardia personal. Ahí empieza una relación muy estrecha con Hitler, porque él tiene trato diario con él. Y es una persona que le influye, porque él ve en Adolf Hitler al líder que necesita Alemania. No, sí, exacto, no, sí, eso simplemente iba a recalcar eso. A ver, lo que le pasó a Rommel con Hitler los primeros años de la guerra, sobre todo era su guerra personal. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y comienza la invasión de Polonia, él está ahí, es su jefe de seguridad, están codo con codo, lo ve a diario. ¿Qué pasa? La campaña de Polonia es una campaña corta, exitosa y fulgurante. Él solo ve las cualidades buenas, vamos a decir buenas entre comillas, de Hitler, ¿no? Un hombre enérgico, decidido, que no le importa lo que piensan los demás, ¿no? Que dice lo que da su opinión. Entonces, en cierta medida él se ve reflejado, porque él es un poco parecido en eso. Luego ya, después de Francia, alejarse de él en África, él no está ahí para ver cómo es la campaña de Rusia. Él no está ahí para ver sus paranoias, sus cambios de opinión, sus ataques de ira. Eso ya lo sufrirá él más adelante en África, pero hasta entonces la opinión que tiene él de Hitler es magnífica. Y ojo, y Hitler de Rommel. De las primeras frases que le dijo cuando lo conoció, ¿no? Hitler a Rommel, cuando vio en su cuello la condecoración esta que hemos hablado, que es tan famosa y tan difícil de conseguir, la Pour le Mérite, Hitler dijo, yo en la guerra, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, tuve la Cruz de Hierro, pero la Pour le Mérite es la condecoración de los héroes. O sea, es como le tiró unas flores ahí que entre ellos había muy, muy buena relación. Hasta que, hasta que, Yo leí en el libro de David Fraser, que es ese que te regalamos, Edu, ¿vale? correcto. Leí que Rommel era un ingenuo político. Sí, muy Era probablemente. un militar buenísimo, yo creo que es bueno, pero políticamente era un ingenuo. Además, él se ve, como tú has dicho, deslumbrado por Hitler, sobre todo cuando empieza la guerra en el 39 y machacan a Polonia prácticamente sin esfuerzo. Entonces, él queda impresionado por Hitler, él le transmite a Hitler su admiración y Hitler, para premiarle, le dice,
muy bien, ¿y usted qué desea? ¿No? Y él le dice, bueno, pues el mando de una división blindada. Hecho, a Francia. Ujú. ¿Vale? O sea, ellos tenían una relación súper estrecha y lo que quería Rommel se lo daba a Hitler. Solo que porque probablemente Rommel le estuviera diciendo a Hitler todos los días, eres Cristiano Ronaldo, eres Cristiano Ronaldo, eres Cristiano Ronaldo. Ya os digo, o sea, así empezó el tema de Rommel en Francia, porque Hitler le dice, te voy a conceder lo que quieras y Rommel le pide mala vida. ¿Vale? Que es lo que le gustaba a él, el riesgo ahí, el ataque y darle Sí. sopa con ondas a los que estaban delante. Hitler le da la séptima división Panzer y causa estragos en Francia, Sí, sí. ¿no? Entrando. Sí, o sea, Correcto. pero ¿cómo lo hace? Ignora las órdenes, apaga la radio, hace lo que le da la gana, tiene sus ideas y él ataca. Blitzkrieg, por decirlo de alguna forma, porque en realidad la Blitzkrieg necesita combinación de armas y no hay quien combine nada con Rommel porque Rommel nunca está. O sea, Rommel nadie sabe dónde está. Pero bueno, no se puede negar que se le da bien. Machaca a los franceses donde se encuentra. Los franceses hablan de la división fantasma como la división de Rommel porque nunca saben dónde está, ¿no? Pero es que en el lado alemán tampoco saben dónde está Rommel. Él aquí se gana muchos enemigos. Sí, correcto. A ver, lo de la división fantasma, o sea, no solamente se lo dieron, lo llamaban los franceses, los propios compañeros alemanes lo llamaban así. Y Rommel prácticamente se recorre la costa atlántica de Francia de norte a sur, ya casi a la frontera de España. Y bueno, hay una anécdota, no sé si será verdad o no, yo lo he leído como una anécdota, que en un pueblo francés entran los tanques de Rommel y Rommel baja del tanque y se acerca a una señora francesa y le pregunta en francés, perdone señora, ¿hacia tal pueblo se va por aquí o por allá? La señora se queda mirándole y le dicen, perdone, ¿son ustedes franceses o alemanes? Y entonces le contesta Rommel, somos alemanes, señora. Y ella se echa las manos a la cabeza y dice, han llegado los bárbaros. Y claro, Rommel empezó a reírse, ¿no? Así como efectivamente, señora, ¿no? Es el, Muy bueno. he de decir que él escribió bastante sobre esta época de su vida, que esto se ha recopilado después en un libro que se llama Los años de Victoria. El tono es distinto. ¿Vale? No habla de los franceses como habla de los italianos, en absoluto, ¿no? El enfoque es más práctico, digamos, ¿no? Más yo hice esto y ganamos, y hicimos esto y ganamos. Y desarrolla toda una técnica, ¿no? De la Blitzkrieg, que yo creo que en este momento, porque como ven que funciona, joder, pues hemos inventado algo maravilloso y fantástico. Desde mi punto de vista, él de Blitzkrieg nada, porque con él no se puede, o sea, él no puede tener apoyo de ningún tipo, porque él está donde le da la gana. Los demás no saben dónde está, no le pueden apoyar con Stukas, no le pueden apoyar con infantería, ni con más elementos blindados, ni con nada, ¿eh? Porque él pues, se interna y es como un puñal, ¿no? Él apuñala y apuñala y apuñala. Parece que aquí se centra más en aspectos técnicos en esta parte de su vida que en otras cosas. Y bueno, él, de nuevo, por todos sus éxitos, pues promovido a comandante, ¿no? Comandante de la 5ª División Ligera, que más tarde se llamaría 21 Panzer, y de la 15 Panzer. Estas dos unidades, pues luego formarían el núcleo del famoso Deutsches Afrika Korps, de que casi todo el mundo ha oído hablar, ¿no? Del ejército alemán en el norte de África. Cuando acaba todo el desaguisado que monta en Francia, se vuelve a descansar ahí a Alemania con su familia y entonces los informes poniéndolo a caldo empiezan a fluir por todas partes. ¿Vale? No, a sus superiores no le gustan sus formas ni sus métodos, pero como es alguien muy cercano a Hitler, pues no le pasa nada, ¿no? Claro, todos se la guardan. Ahí se la guardan y estoy convencido. Ya te la devolveré. Y en efecto se la devolverán después. Pero bueno, él permanece en Alemania sin destino. Yo no sé si porque nadie le quiere o simplemente porque se lo ha ganado y lo dejan ahí o porque Hitler dice a este tío me lo dejáis aquí, que yo creo que descanse, que se lo ha ganado, ¿no? Y bueno, está inactivo hasta que el propio Hitler le manda a África. Pero Dime, dime. ¿creéis que eso fue un regalo o un castigo? El que lo mandara a África, quiero decir. Es una buena pregunta. A ver, yo creo que Hitler lo mandó a África, a lo mejor primero porque pensaba que era el más capaz para ese destino, y segundo porque como lo iba a enviar él solo y no iba a tener que estar en conjunción con otras tropas alemanas, sino con los italianos, sería como, bueno, yo aquí mando al lobo solitario y lo mando a que se divierta. Tú Bien dicho. diviértete.
Muy chaval. bien dicho. Yo Diviértete. opino igual. Además, Sí, totalmente. Hitler era amigo personal del Duce y entre amigos personales se mueve todo, porque yo creo que Rommel era amigo personal de Hitler también. Era alguien que le caía muy bien, se caían muy bien mutuamente, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues aquí te voy a mandar, no te preocupes, Benito, que te voy a mandar a Crack. Yo tengo aquí un crack y además es un tío que no necesita de nadie. Y lo voy a mandar allí y me va a solucionar todo el problema africano. Y con esto, pues entramos en la parte de África del Norte, ¿no? El famoso péndulo africano. Que es la parte que más se conoce, digamos, de la vida más se ha visto en la tele y más se conoce de este hombre, ¿no? Sí, Sí, correcto. es donde se forja la leyenda, vamos a decirlo así. Donde, si me permites, donde le forjan la leyenda. Sí, está bien Como, dicho. como bien ha dicho Jorge, los británicos tienen mucho que ver aquí, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que pasa en África antes de que llegue él, para entender un poquito con qué se encuentra él allí. En junio del 40, Italia declara la guerra a Gran Bretaña. Para decirlo rápido, los italianos están en Libia y en Túnez y los británicos están en Egipto. Entonces, inmediatamente que se declara la guerra, pues bueno, el método británico siempre es atacar primero. Entonces, se dedican a hostigar a los italianos y del hostigamiento pasan a una ofensiva sobre Libia. Se adentran dentro de Libia, pero ¿qué pasa? En el desierto el tema del suministro está complicado. Entonces estiran sus líneas de suministro al máximo, ya no pueden avanzar más y se retiran y vuelven a Egipto. Ya en septiembre del 40, Rodolfo Graziani, que es el mariscal italiano al mando de las tropas italianas en Libia, coge 4 divisiones y un ejército formado por tanques ligeros, porque era lo único que tenían los italianos, les devuelve el golpe a los británicos y se interna 85 kilómetros dentro de Egipto. O sea, esto yo creo que seguro que habéis oído hablar de la leyenda negra del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Los inútiles, los que no valían para nada, los que tenían un ejército asqueroso. Pues estos señores, con infantería y tanques ligeros, se internan dentro de Egipto. Tiene un mérito, ¿eh? Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el tratamiento que se hace al ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Si pensáis que ha sido injusto o justo o qué es lo que pensáis. Bueno, yo mi opinión, a ver, para responderte rápidamente, yo creo que ha sido injusto, porque sí que es verdad que en varias ocasiones, y creo que esto también lo dijo el propio Rommel, en África, por lo menos los que estaban en África, los puso en valor, o sea, dijeron que eran soldados eficaces y que hacían lo que les pedía. Ahora bien, yo creo que es que el ejército italiano, no sé por qué, esto es una opinión mía personal, a lo mejor el tema de la moral, o sea, la moral combativa, es un poco más aleatorio, depende un poco del día, ¿vale? Vamos a no sé cómo definirlo. El día que se levantan y dicen, vamos a por todas, vamos a luchar, no hay quien los pare. Pero el día que dicen, uff, hoy me duele la cabeza, si me piden una vez que me rinda, voy a decir que no, pero como me pidan dos, voy a decir que sí. Es como muy aleatorio en ese sentido. Y yo, como sin ser militar ni nada. Yo coincido con la opinión de Eduardo. O sea, es cierto que igual se ha exagerado un poco en lo mal preparada que posiblemente estuvieran ciertas batallas los italianos, pero sí que creo que tiene un poco ese carácter latino que tenemos todos un poco, ¿no? Es curioso. Bueno, sea como fuere, esta gente que no valía para luchar, que tenía poco espíritu combativo, se interna 85 kilómetros en Egipto, ¿no? Y no solo eso, les pasa lo mismo que les había pasado a los británicos antes. Estiran al máximo sus líneas de suministro y se paran. Y se ponen a construir un acueducto. Para mí eso demuestra cualificación técnica, ¿eh? Eso es muy romano. No, es que no tenemos agua, joder, pues no la traemos. Y se ponen a construir los tíos un acueducto. Sí, muy romano, correcto. En ello están cuando Richard O'Connor, el general británico, ¡pumba! Operación Compass. Fijaos lo que está pasando aquí. Primero los británicos hacia un lado, luego los italianos hacia el otro lado, ahora otra vez los británicos, de nuevo hacia Libia, ¿no? En la Operación Compass, el ejército italiano es devastado. 130.000 prisioneros de 150.000 efectivos. Es el día que le dolía en la cabeza. Sí, el día que les dan Exacto. les dan duro, ¿eh? Yo creo que los italianos no terminaron de entender la dinámica de la lucha en el desierto. No, intento recomendar un poquito para que la gente se introduzca, se ponga dentro del contexto. Me gustaría recomendaros un libro de Ken Follett que se llama La clave está en Rebeca,
que justamente es de esta época de lo que sucedió aquí. Ahí me suena una película o una serie o algo así. Sí, yo me he La leído verdad es que el libro, no. la verdad. Yo me he leído el libro. Bueno, retomando un poquito, ¿qué habíamos dicho? Ah, sí, que los italianos acaban de perder la guerra en el norte de África. ¿Vale? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Benito se va a su amigo Adolfo y le dice, Adolfo, o me ayudas o te abren un segundo frente en el sur de Europa. Porque claro, si pierdo el norte de África, todos los británicos y desde ahí pues te pueden entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, Adolfo llama a su amigo Rommel y lo manda en primavera del 41 al norte de África junto con las divisiones que hemos hablado antes, la quinta ligera y la decimoquinta Panzer. Junto con los restos del 10º ejército italiano, estas tres partes, digamos, formarán el Afrika Korps. Pero ten en cuenta que él ha sido puesto a dedo por Hitler. Eso no le va a ayudar. Eso cuando él necesite ayuda y colaboración, eso va a pesar en su contra. Y él se va a ver obligado cada vez más a saltarse a todos los mandos intermedios y llegar directamente hasta Hitler para obtener ayuda, concesiones o lo que necesite. Él, en teoría, queda subordinado a un superior italiano, pero ¿qué es lo que hace? Lo de siempre, ¿eh? Se pasa sus órdenes por los forros, ¿no? Entonces, él emprende una nueva ofensiva y el péndulo gira en la otra dirección. Aquí lo que se discute, no se discute el éxito porque el éxito es evidente, lo que se discute es qué pensaban los italianos de todo eso, porque ellos habían leído el libro de la infantería al ataque. Y seguro que a más de uno no le gustaba eso de que los italianos no tenían espíritu combativo, los italianos eran no sé qué, los italianos... tú imagínate si fueras el superior italiano, entre comillas, de Rommel, y ese tío que te desprecia, encima pasa de ti, coge tus tropas y lo jodido del tema es que le pega a los británicos, ¿no? O sea, me hubiera gustado ver por un agujero pequeñito la cara del general italiano de turno, porque tuvo que ser para verlo. En este punto, él cuenta, Rommel, con unos 46.000 hombres, menos de 10.000 de los cuales son alemanes. Y los británicos pues tienen una formación de unos 100.000. Siempre se ha dicho, Rommel siempre al ataque, con menos medios que el enemigo, con menos tropas. La relación entre alemanes y británicos sí, es de 10-1, pero entre tropas del eje y británicos, pues es aproximadamente del 50%. No es, no es para tantísimo. Los británicos les pegan a los italianos con una relación de tropas de 10-1 a favor de los italianos. Quiero decir que yo creo que él lee un poco cómo funciona esto del péndulo y porque estamos todos de acuerdo en que él es capaz de leer muy bien la batalla. Él ya, cuando llega a África, yo creo que él ya se ha preparado lo que va a hacer. Utiliza sus tácticas de rapidez y sus tácticas de sorpresa y de fuerza para volver a inclinar el péndulo hacia el otro lado. Su primera ofensiva llega a 240 kilómetros de Alejandría, dentro de Egipto. Claro, en esta parte es cuando se gana el apelativo, que esto empieza por parte de sus tropas, del zorro del desierto. Yo creo que él demuestra aquí mucha pericia táctica. Me da la impresión, no sé lo que opináis, que él no ve más allá del campo de batalla que tiene. No sé qué me podéis decir al respecto. Sí, a ver, es lo que hemos hablado antes. Él es un comandante más que un general. Él es un comandante. El comandante es el que está ahí al frente de sus tropas. Él busca la batalla, busca dar el primer golpe, siguiendo la filosofía del que golpea primero, golpea dos veces. Su intención es seguir dando golpes, pero ni él mismo sabe hasta dónde puede llegar. Él, yo creo que es intentar llegar al máximo hasta donde llega. Respecto a lo que hablamos un poco de las tropas italianas, yo creo que a lo mejor, imagino ya la situación cambia y la gente madura también, ¿no? Entonces yo creo que estando en esa situación con compañeros italianos, puede que su mentalidad ya cambie un poco al respecto. También puede ser que incluso algunos italianos que ya hubieran leído, hablado un poco de Rommel y tal, al estar en contacto con él, al entrar en contacto con su energía, con su entusiasmo, eso también puede que les hiciera cambiar, ¿eh? Es verdad que a veces Rommel utilizaba las tropas italianas pensando de una manera de, vale, ¿cómo voy a utilizarlos sin que me molesten mucho? Pues hacía algunas cosas de astucia, ¿no? Por ejemplo, cogía camiones italianos de transporte de tropas y les ataba troncos. Los soltaba por el lado sur del desierto y claro, eso montaba una polvadera que los británicos decían, ostras, cuidado que por aquí es donde están viniendo el ataque principal. Pero no, en realidad Rommel luego te venía por el norte y ¡pam!, te pegaba de lado. Pues bueno,
Dices, si me sirven los italianos para esto, bienvenidos sean. Pues, Tuvieron que servir, sí. Los alemanes solo eran una quinta parte del Ujú, Afrika Korps. Tuvieron que claro. servirles seguro, porque si no, no lo veo. O sea, estás en el 10-1 con el enemigo ya avisado. No, que es curioso que había un superior italiano por encima de Rommel, pero ahí el que mandaba era Rommel, por lo visto, ¿no? Sí. Sí, a Rommel le Bueno, da igual. bueno, a La él le verdad es pasaba que de todo. O sea, sí, sí, di lo que quieras. O sea, si al final los resultados eran lo que mandaba, el pobre, el italiano aquel, pues se iría y diría, bueno, en fin, se tomaría un amaretto o lo que fuera, tío, a la salud de Benito y ya está. Es que al final, ¿qué iban a hacer? sí, sí, yo creo, su propio superior italiano, yo creo que al final se resignó. Es como, haz lo que quieras. ¿Y cómo Sí. acabó la cosa en esa batalla? ¿Cómo acabó? Bueno, en noviembre del 41, los británicos que ya han leído lo que pasa en el desierto, ¿vale? Con un comandante nuevo, el famoso Auchinleck, contraofensiva. Aquí Rommel actúa con mucha pericia y conforme le van atacando los británicos, él va retrocediendo. Retrocediendo. En fin, estos movimientos son más complicados. No es solo esto, ¿no? Pero es en esencia, en plan general, es como una retirada controlada. Entonces él lo que hace es provocar que los británicos lleguen, lo de siempre, al límite de sus líneas de suministros y pegarles la bofetada con la otra mano. Y pasa el ataque. Y esta vez llega a 100 kilómetros de Alejandría. O sea, les da una bofetada, tú ya estás cansado de venir corriendo hacia mí, entonces, ¡pam!, te curro con la otra mano, ¿no? Esto a mí me parece una lectura acertada y una táctica cabal. Esa es la explicación del efecto este péndulo, ¿no? que comentabais. Sí, es que Es fíjate esto. que todo el rato está pasando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que Rommel eso lo ha visto. Entonces dice, yo no puedo evitar que se me echen encima otra vez, pero lo que sí que puedo hacer es tirar para atrás y cuando ellos ya no tengan impulso, entonces yo me lanzo como un tronco a por ellos. Consigue llegar hasta las puertas de Alejandría. Claro, en ese momento Churchill sufre mociones de censura, los británicos ya no saben dónde meterse. Aquí su figura se magnifica por parte de su enemigo, ¿no? Más que nada porque políticamente Churchill tiene que sobrevivir. Entonces empieza a decir que tienen un adversario feroz y un tío inteligentísimo y no sé qué. En el ejército británico todo el mundo empieza a pensar que es que Rommel es la bomba, es que es un superhombre, es que no solo los va a derrotar, sino que los va a reducir al polvo. Sí, no, es que al caso que has dicho de lo de Churchill, era un momento bastante difícil para los británicos. O sea, estaban justo en todo el tema de la batalla de Inglaterra. Acababa de caer Singapur, los japoneses habían tomado Singapur. O sea, los británicos le estaban dando por todos lados, ¿no? Entonces era un momento muy tenso. Había gente en el Parlamento británico que decía, si hubiésemos tenido a Rommel de general, ya, vamos, ya hubiésemos ganado la guerra, ¿no? Estaríamos Ya, en ya Berlín. estaban como hinchando ahí el globo tal. Luego también aquí un poco está lo del tema de la leyenda de la caballerosidad, ¿no? En el desierto. Y yo creo que esto se vio en los dos bandos. No solo estamos hablando de Rommel, yo creo que también los británicos actuaron con mucha corrección, porque la vida del desierto era muy dura y yo creo que ahí no sé, la fama por lo menos de respeto, yo creo que fue mutuo, ¿no? Como los británicos, esto contado por prisioneros británicos, ¿no? Que dijeron que Rommel dio orden de racionar el agua a la mitad a sus hombres para que los prisioneros británicos pudieran sobrevivir y cosas parecidas que ocurrían ahí en ese entorno, ¿no? Lo llegaron a llamar la guerra sin odio, ¿no? La guerra en África. Eso yo creo que, como leyenda, yo creo que está justificado, ¿no? Porque está dicho por los propios prisioneros británicos. No sé si algo más por ahí que Sí, añadir. existen pruebas documentales de estas cosas que pasaban. Por ejemplo, hay una historia muy famosa que seguro que la habéis escuchado, de un tanque británico y un tanque alemán que se encuentran en medio del desierto. Entonces, claro, cuando se ven, se enfilan y empiezan a dispararse con todo lo que tienen. Ametralladoras, los cañones, empiezan a uno en torno al otro y a darse. Y cuando se les agota la munición, paran los carros, pasan uno enfrente al otro, los comandantes se saludan y cada uno por su parte. O sea, y eso existe un documento en los dos bandos que habla de eso. Quiero decir que sí que era así. También la historia de los radiotelegrafistas que se ponían en contacto para intercambiar cigarrillos y para intercambiar, mirad, tenemos correo, no podemos pasar, os dejamos nuestro correo. O vamos a llegar a un acuerdo y no vamos a atacar las fuentes de suministro. Perdón, las fuentes de suministro no, los suministros médicos. Eso ocurrió de verdad.
Ujú. Y hubo una vez que los británicos se equivocaron y atacaron un camión de suministros médicos de los alemanes y no los devolvieron. Pero luego filtraron la noticia de que iba a haber un camión de suministros propio en tal zona. Los alemanes fueron y lo atacaron, ¿no? Y se quedaron con los suministros. Quiero decirte que esto ocurría de verdad. Cuando los alemanes fueron derrotados en el norte de África, hay una transmisión británica que les dice, bueno, hemos ganado la guerra en el norte de África para desgracia vuestra, esperamos que os vaya bien y ya nos veremos. Fijaos el tono en el que se comunicaban, ¿no? Sí, esta parte de la leyenda de Rommel yo creo que es cierta. Se las apañó para tratar bien a sus adversarios porque no eran enemigos, eran adversarios para él. Y el tono de la guerra se rebaja hasta todo el mundo da al máximo. Gastas la munición para machacar el tanque británico, ¿no? O el tanque alemán, pero luego, cuando ya no tienes nada que hacer, pues saludas pues como si fuera un partido de tenis, ¿no? Le saludas y te vas y ya nos veremos el próximo día, ¿no? Y yo te he atacado un camión que no debía, pero tú me vas a poder atacar a mí uno. Quiero decirte que esas cosas se ve que ocurrían, de verdad. Me ha hecho gracia la explicación tuya de los dos tanques ahí pegándose Sí, tiros. machacándose. Sí. Me ha recordado como una justa de la época medieval, ¿no? Ahí, los dos juntos, uno contra otro, y se ha quedado en tabla, nos hemos quedado sin lanza y nada, cada uno para su casa y arreando. Ahora Bueno, hemos cumplido, ¿qué vamos a hacer? y bueno, ¿y qué hacen los ingleses? Que cuando ya ven que están medio derrotados, les envían, ¿a quién envían? ¿A quién envían estos ingleses? Hombre, nuestro amigo Monty, A nuestro amigo Monty, el psicópata. Montgomery, del que ya hemos dicho unas cuantas lindezas, ¿no? Sí. Ahora es cuando vamos a eso que hemos dicho de ya hablaremos luego de Montgomery, pues es ahora, ¿eh? ¿Por qué psicópata? ¿Me lo puedes explicar? Lo ha explicado Eduardo. Sí, lo del síndrome de Asperger. Pero bueno, no, Vale, psicópata no. Psicótico. Vamos a dejarlo en psicótico. Que no andaba, o sea, emocionalmente no estaba muy dotado, ¿no? Y eso lo convierte en alguien peligroso. No diría un asesino en serie, pero en alguien peligroso sí, ¿no? Montgomery, ¿qué es lo que hace? Como esto se para siempre, piensa, como esto se para siempre, que llegamos al límite de las líneas de suministro, voy a reunir tropas y recursos a lo bestia para poder estirarme el doble que antes. Y cuando me quede sin líneas de suministro, yo ya habré cruzado el charco, estaré en América del Sur. Rommel hace lo mismo, pero Rommel pierde la carrera de los suministros. No puede, o sea, no recibe refuerzos suficientes, no recibe equipo suficiente. Montgomery recibe mucho más refuerzos que él, mucho más rápido y ataca primero. Y ya tenemos el péndulo. Eso es lo que comentabais antes de que lo iba a pagar Rommel, de ir a la suya, de no hacer caso a nadie, de pasar de todos, ¿no? Luego se le pagó de esta manera, ¿no? ¿Sí, Eduardo? Sí, eso es una cosa. Pero es que la otra es que ya Montgomery jugaba cierta ventaja, porque ahí ya lo que es las transmisiones de la máquina Enigma ya se estaban descifrando, con lo cual la mayoría de los convoys de suministros de Rommel a través del Mediterráneo estaban siendo interceptados, ¿no? Cada vez Montgomery iba acumulando más suministros y cada vez a Rommel le iban hundiendo más buques de suministro. Con lo cual, claro, muchas veces Rommel se echaba las manos a la cabeza y se preguntaba por qué todos me están hundiendo todos los barcos, qué mala suerte tengo, ¿no? Entonces él contaba con estos suministros que no le llegaban. Y es que ahí estaba operando en Bletchley Park el equipo de decodificadores de la máquina Enigma a pleno rendimiento. Sí, bueno, pero él cuando ve lo que pasa, que desde Malta, que es una auténtica isla tortuga, los piratas le están hundiendo todos los barcos, empieza a pedir recursos, empieza a pedir favores y empieza a pedir que le ayuden, ¿no? Y todo el mundo pasa de él. Y es algo que se ha ganado a pulso. Y él tiene que acudir a Hitler y él consigue que se metan submarinos alemanes en el Mediterráneo. Porque los italianos habían hecho un estudio, se habían dado cuenta que 5 submarinos suyos hacían el mismo porcentaje de éxitos que uno alemán. Entonces, cuando se dan cuenta que los italianos no valen para nada, porque los propios italianos lo dicen. Por cierto, al oficial italiano que hace este estudio se le defenestra. Se le defenestra y se le mete en la autoridad portuaria de no sé qué puerto allí, ¡pum! Y se le aparta del mando. Y era uno de los, de los que estaban arriba, ¿no? Él pide y consigue, porque Hitler, después de todo, es amigo de él, le consigue cosas, pero él no puede, no colaboran con él, le ignoran, deciden derivar recursos hacia Rusia. Al final todo esto yo creo que es lo que él se ha ganado a pulso. Si él hubiera sido de otra forma, pues a lo mejor le habrían ayudado más. De todas formas, sí que es verdad que viendo cómo funcionaba él, que siempre pensaba
en sus planes audaces, ¿por qué no le presentó a Hitler un plan de invasión de Malta? Algo dirigido por él, por ejemplo. Yo creo que estaba fuera de sus capacidades. Estamos hablando de una operación naval anfibia. Yo creo que no era lo suyo. Sería, bueno, puede ser muy brillante tenía mucho talento para ciertas cosas, pero si ya decíamos que no era un general de sillón, imagínate ahora meterle barcos de por medio. No hubiese podido, no tiene la capacidad, la preparación. Eso lo tiene que preparar otro tipo de gente, almirantes y... Pero él lo sabía. Él eso lo sabía, ¿vale? O sea, todo esto que estábamos hablando del autobombo y del endiosamiento, pero él en el fondo sabía que, joder, que no era tan bueno. Tenía sus limitaciones y que él servía para determinadas cosas y para otras no. A ver, Yo él creo era que un eso tío, Hitler no lo ve, ¿eh? él era un Yo creo tío que de eso Hitler no. acción, no era un tío de lo que dice Eduardo. No era un tío de planificar, de sentarse, era un tío de acción que lo llevabas. ¿Querías ganar? Llévate a este tío que este te lo va a ganar. Ya está. ¿Por qué? Porque es bueno en lo suyo. Es bueno peleando, pero no es bueno planificando a lo mejor. A ver, planificando, entenderme, a largo recorrido. ¿Vale? Correcto. Y para colmo, para Rommel, ¿qué es lo que hicieron los ingleses y los americanos? Pues Sí. les entraron por el otro lado. Cogerlo entre dos. Lo cogieron entre dos fuegos. Se produce la invasión del norte de África por parte del ejército norteamericano, Operación Torch, que de la que seguro que habéis oído hablar. Lo cogen entre dos fuegos y al final acaba atrapado en Túnez. Acaba atrapado en Túnez allí. Eso sí, desde luego les cuesta caro. Hay una batalla que es la del Estrecho de Kasserine, en la que, en fin, a los americanos que vienen sin tener muy claro qué es eso de la guerra, ¿no? Los pilla a contrapié y les da. Sí, no, simplemente iba a decir que no nos saltemos la batalla del Alamein que ocurrió antes, porque es muy, muy, bueno, muy importante. Háblanos un poco de ella, por favor. Sí, bueno, creo que lo hemos comentado un poco antes. Se produce la primera batalla del Alamein, que la ofensiva de Rommel, que digamos queda un poco detenida, pero se queda todo en un stand-by. Y en la segunda batalla del Alamein, que es cuando nuestro amigo Monty el Prudente, sí, le aplasta con el número. Ha conseguido reunir al doble o el triple de soldados y de suministros, se lanza al ataque. Como creo que hemos comentado antes, justo en el momento del ataque, Rommel estaba de baja por enfermedad, estaba recuperándose, me parece que en Roma, pero estaba en Roma recuperándose en Italia. Tiene que volar apresuradamente desde Roma hasta Alamein porque se acaba de desatar un fuego, una tormenta de artillería sobre las posiciones alemanas. Fueron horas y horas de fuego artillero antes de lanzar la ofensiva principal. Hablando de Monty, hay una anécdota, luego seguimos con Alamein, pero una anécdota de Rommel que cuando vuelve de una de sus convalecencias le pregunta a uno de sus oficiales, bueno, ¿qué tal está el bueno de Monty? ¿Sigue lanzando a la infantería por delante de los tanques? Porque al parecer, entre sus brillantes tácticas estaba esa, lanzar primero a la infantería y después los tanques. Sí, eso. Bueno, Monty el psicópata. Sí, bueno. Es otra persona con sus limitaciones, que Exacto. luego se vio endiosado porque todo el mundo le decía que era Cristiano Ronaldo. O sea, que, por decirlo sencillamente. Correcto. Pues bueno, pues ante tal envite, ante tal empuje de tropas británicas, Rommel intenta aguantar el tipo, pero comienza a hacer lo que ya ha demostrado saber hacer una retirada ordenada, ¿no? Una retirada replegándose, unas unidades cubriéndose a otras para poder retroceder el terreno. Lo que pasa es que recibe la orden de Hitler, y aquí esto es donde le rompe por la mitad, donde se le cae el mundo al suelo, la orden famosa de Hitler de no hay que ceder un centímetro de terreno, hay que resistir hasta el último hombre, ¿no? Que ya es este tipo de frases, de órdenes, ya son muy recurrentes del frente ruso, ¿no? Esto lo vamos a oír muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí esto le pilla totalmente por sorpresa a Rommel, no se lo esperaba, o sea, él no esperaba que Hitler le dijera eso y menos a él. Y aquí es cuando el mito de Hitler acaba para Rommel, ¿no? Él tiene serias dudas de qué hacer al respecto. Él decide resistir, aguantar durante 24 horas la orden que ha recibido, pero a las 24 horas ante las bajas que está sufriendo y el avance británico,
decide insubordinarse, o sea, rechaza la orden y comienza su repliegue. Luego él se quejaría amargamente de que si él no hubiese esperado esas 24 horas y él hubiese comenzado su repliegue antes, hubiese salvado la mayoría del Afrika Korps, ¿no? Porque la mayoría del Afrika Korps fue destruido en ese momento. Él está convencido de que Hitler es Dios, pero ve lo que pasa en África y que nadie le ayuda y que tampoco le da soluciones y que a veces Hitler se irrita con él y cuando le da órdenes absurdas, pues entonces cuando empieza a ver que a lo mejor todo eso de la ideología nazi no es tan bueno, no resulta tan bien. No es el único caso. Hay un oficial que será herido en la batalla del estrecho de Kasserine, el conde y coronel von Stauffenberg. Si habéis visto la película de Tom Cruise, Valkyria es el protagonista, es Tom Cruise. Esta persona está, en el momento que es herido, está completamente desengañado con Hitler. Él, antes de estar en el norte de África, dime, Jimmy. Este hombre, Stauffenberg, estaba bajo las órdenes de Rommel, Sí, pertenece al Estado Mayor de Rommel. Vale. Este hombre es gravemente herido, pierde una mano, parte de los dedos de la otra, un ojo, en fin, queda hecho polvo en un bombardeo. Este hombre había estado también en el frente ruso, se había horrorizado con lo que había visto hacer a las SS y eso junto con la derrota de África y las heridas que sufre, pues le llevan al convencimiento de que Hitler tiene que ser eliminado. Este señor le pondrá una bomba a Hitler en un maletín y estará a punto de acabar con él. Todo esto se cuenta, pues os digo, en esta película que se llama Valkyria. No sé si se llama Valkyria o Operación Valkyria, que se hizo hace bien poco y que es de Tom Cruise, y que cuando se estrenó en Alemania, el primer pase acabó con una ovación cerrada de todo el público alemán, ¿no? Ante el fin de la película. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la opinión que tienen los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y de todos estos temas. Dime, Jimmy. Podríamos aprovechar y escuchar una de esas opiniones de alguien alemán, ¿no? ¿Os parece bien? Sí, tenemos una. A ver, presenta la Pepe y la ponemos. Bueno, pues quien va a hablar es Lena, que la conoceréis por el podcast de La Fallera Calavera, porque fue la chica alemana que nos enseñó a jugar a Fallera Calavera. Y bueno, le pregunté qué es lo que opinaba ella sobre Rommel, ¿no? Y esto es lo que me ha contestado. Bueno, para empezar, pues no soy nada experta del tema porque no soy muy aficionada de la historia en general y mucho menos del ejército. Por lo tanto, este hombre pues me sonaba el nombre, pero creo solamente porque había visto una película hace un par de años sobre los últimos meses de su vida. Si no, no sabría ni siquiera si me suena el nombre, ¿sabes? Bueno, eso, ahora me sonaba que es un general, era un general en la Segunda Guerra Mundial y que tenía alguna asociación con alguno de los atentados o intentos de atentados, ¿no?, que había contra Hitler. Tampoco no puedo dar la perspectiva alemana en general, obviamente, ¿no? Sería mi opinión muy subjetiva. Pues sí que a lo mejor se puede decir de manera más general que como Alemania ha perdido las guerras mundiales y estamos contentos de haber perdido por lo menos la segunda, muy poca gente quiere o desea, ¿no?, haberla ganado. Igual en general somos un poco más críticos hacia el ejército y no lo glorifican, ¿no? Obviamente también, por ejemplo, en el instituto aprendemos mucho sobre esta época, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial y antes de los nazis en general. Pues se trata mucho el tema político de cómo podría haber pasado, ¿no?, cómo han pasado de la República de Weimar a la dictadura, o temas sociales como el Holocausto, obviamente, y muy poco el tema militar. La verdad que no lo estudiamos. Ya te digo, porque también hemos pedido y estamos contentos de haber pedido, entonces no tiene mucho sentido estudiar tácticas de guerra o batallas y decir lo bien que lo hemos hecho al principio de la guerra. Lo asociaba este nombre también a uno de los atentados, ¿no?, contra Hitler, aunque parece que no está muy claro cuánto estaba en
involucrado ahí, sí, bueno, probablemente estaba más o menos al tanto, ¿no? Sabía que iba a pasar, pero no estaba muy a favor, aunque tampoco ha avisado a Hitler y eso, entonces, ¿no? Entonces, sí, una pregunta que me parece interesante es, bueno, en general yo soy, ¿no?, contra la violencia y contra la pena de la muerte, pero en el caso de Hitler, pues sí que me habría gustado mucho, ¿no?, que tenían éxito con este atentado, entonces es bastante contradictorio, ¿no? Pero entonces, bueno, es también más una pregunta filosófica tal vez, ¿no? Pero ¿dónde está el límite de qué podría justificar un atentado contra la vida de alguien? Türmt oder steigt, und die Sonne uns sagt, Hemos escuchado lo que nos ha comentado Elena. Parece que tenían muy claro, ¿no?, los alemanes lo que querían, ¿no? O por lo menos la mayoría del pueblo. También un poco ya descontentos con todo aquello que habían votado, como bien había dicho Eduardo, años antes, ¿no? Estaban un poco ofuscados, estaban cansados de toda la represión que tenía Europa un poco encima de ellos. Creían que igual este era un personaje que podía salvarles, pero luego les salió rana un poco. A mí lo que me ha sorprendido de la intervención de Elena es cuando he dicho que los alemanes se alegran de haber perdido la guerra. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? En fin, al final pues se han reconstruido como han podido, ¿no? Y de alguna forma pues han terminado deduciendo que mejor perder que ganar y hacer determinadas barbaridades que se estaban haciendo, sobre todo en Rusia, ¿no?, en la Unión Soviética. También veo que conocen poco de la historia militar. Se ve que es algo que han decidido, a lo que han decidido darle carpetazo. Yo comentaba este tema con Jorge y Jorge me dijo, pues a lo mejor aquí en España sobre algunas cosas deberíamos hacer lo mismo. Darle un poquito de carpetazo. Pero bueno, al final son pueblos distintos y enfoques diferentes, ¿no?, de las situaciones. No sé lo que opinará Edu al respecto. Sí, bueno, al final creo que hemos hablado mucho de esto siempre. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Em, Imagino, si Alemania hubiese ganado la guerra, imagino que nadie se acordaría de esto, ¿no? Por así decirlo. La historia hubiese sido completamente diferente y las opiniones hubiesen sido bastante diferentes. Bueno, la Segunda Guerra Mundial lo que pasa es que fue una guerra que llevó a la humanidad al extremo, por muchas causas y claro, creó un estigma, ¿no? Y ha creado un estigma, pues bueno, en los alemanes que ahora lo reflejan en su historia y en su educación de esta manera. ¿Cómo se refleja esto un poquito en nuestro amigo Rommel? Eh, Pensar, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos un nuevo mundo dividido en dos bloques, el soviético y el occidental, vamos a llamarlo así. Eh, los aliados, el bloque occidental, pronto se da cuenta de que hay que reactivar el ejército alemán de cierta manera, ¿no? Porque va a necesitar toda la ayuda posible ante una futura amenaza roja. Claro, ¿cómo reactivas moralmente un ejército alemán en que lo has puesto de lo peor, de ser unos demonios, de ser unos desalmados, de haber cometido crímenes? Pues tienes que buscar referentes y uno de esos referentes tal vez que magnificas puede ser el mito de Rommel, ¿no? Sí, puede ser. Intentar buscar entre toda esa, entre toda esa atrocidad, buscas un referente de caballerosidad, de honorabilidad, ¿no? De mira, aquí tenéis, esto es lo que ha ocurrido, pero mira, no todos los alemanes eran así. Aquí tenéis al último caballero alemán en el que tenéis que mirar para crear de nuevo vuestro nuevo ejército. Entonces, yo creo que ahí también influyó eso. Enlazando con lo que acabas de comentar, Eduardo, y con lo que decía Pepe, lo de la operación Valkyria relacionada con, con este coronel que puso la bomba, trabajaba bajo el mando de Rommel, aunque nunca Bueno, digamos, eso no está claro. No está claro. no, Pero déjame que explique. sí, sí. Era un militar que trabajaba bajo las órdenes de Rommel. Otra cosa es lo Sí. que hizo esta personaje poniendo la bomba. Yo tengo claro que Rommel debería de saber lo que iba a pasar. Otra cosa es que participara. Ojo. De hecho, de ahí su final. O sea, de Sí. cómo acabó Rommel.
daos cuenta, a la limón, de lo que habéis dicho los dos, que lo que a Lena le suena de Rommel es que participó de alguna forma en el atentado de Hitler. Tanto por lo que dices tú como por lo que decía Eduardo de no, se intenta rehabilitar la figura, ¿no? Y se le da ese enfoque. Yo no sé si ella conoce a Stauffenberg, no se lo he preguntado, probablemente sí, ¿no? Pero son dos figuras que, por lo que veo, por lo que bueno, hemos escuchado, en Alemania deben ser importantes, ¿no? Gente que en su momento decidió que esto no podía ser, que esto iba muy mal y que había que acabar con Hitler. En fin, de todas formas, nos hemos adelantado un poquito, porque antes que esto hay que hablar de otra cosa, y es que Rommel, cuando el Afrika Korps es acorralado en Túnez, Rommel abandona a sus tropas y abandona Túnez. Hay varias teorías sobre esto, porque a mí no me cuadra mucho con su personalidad, que decida salir corriendo. Tenemos, por ejemplo, que en las memorias de Eisenhower dice que Rommel puso su pellejo a salvo y que abandonó un barco que se hundía. Eso es lo que dice Eisenhower, el comandante norteamericano, ¿no? Luego hay escritores alemanes que indican que, bueno, pues fue depuesto y trasladado por deseo de los italianos, porque se llevaba muy mal con ellos. Y luego hay otra teoría, ¿no? Sobre todo sus biógrafos amigos, digamos, ¿no? Como Kurt Luzkock o Arthur Smith, que fue incluso subordinado suyo, que indican que él está agotado, lo que comentábamos antes, él está deshecho física y mentalmente, o sea, ya no puede más y lo tienen que deponer y quitarlo de allí y llevarlo a un sanatorio porque él ya no está en condiciones de nada, ¿no? Por la tendencia esta que antes nos ha comentado Eduardo, de siempre querer ir más allá de sus propias fuerzas, ¿no? Claro, uno está viendo que te están comiendo el terreno, que has estado luchando allí años y de repente llegan estos tíos y te acogotan. Eso debe ser un golpe moral tremendo. Y si a eso le juntas que tu ídolo Hitler es un capullo, que tus compañeros te traicionan y no te apoyan, y que ya no sabes qué va a ocurrir con la guerra, porque vas a perder en el norte de África. Y claro, yo creo que de las tres, la opción más probable es esta última. No sé qué opináis. Estoy de acuerdo completamente. Sí. Yo creo que es eso, desde que se lleva el gran desengaño con Hitler, ya, ya su fe en la victoria comienza a perderse. Y digamos, ya no su fe en la victoria, sino su fe en quien, pensarlo desde un punto de vista militar, es su comandante en jefe. Entonces, yo creo que cuando abandona Túnez, Rommel no está en disposición de dirigir nada. Física y mentalmente está agotado. Yo creo que él mismo incluso pensaría que sería una carga para sus propios hombres y un peligro. Y bueno, no sé si hubo alguna orden de más arriba de relegarle o repatriarle. No No está está claro, claro. por eso hay tantas teorías, porque no está claro qué es lo que pasó. Mm. Es algo que no se sabe. A lo mejor había cierto temor o cierto, no sé si por parte del propio Hitler, de que fuera capturado, ¿no? A lo mejor ¿por qué? Más que nada porque a estas alturas Rommel ya era un héroe nacional en Alemania y después del golpe de Stalingrado la moral empezaba a renquear. También añadir a esto que el mariscal Rommel había sido capturado, pues hubiese sido otro golpe. Yo creo que ahí se mezcló un poco el agotamiento de Rommel y el deseo de evitar que fuera capturado por parte del enemigo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo creo que este hombre ya estaba agotado físicamente y mentalmente y ya no podía más. Esto es una pregunta porque no lo sé si la relación que hubo con el atentado del tema este de Valkyria fue antes de que lo deportaran. ¿Tendría alguna relación porque Hitler dice, uy, este tío es peligroso? A lo mejor también lo quiero cerquita de mí para darle palos. No sé, es que no sé si en la época, si me podéis ilustrar al respecto. Bueno, el atentado fue después. Él se recupera de sus heridas, luego está bueno, sus heridas no, se recupera o lo que sea, ¿no? Porque él está perdido en Alemania después de abandonar África del Norte y él tiene varios destinos. A él después se le destina, entre otras cosas, a la muralla del Atlántico. Él se encarga en toda la línea de Normandía de ver qué fortificaciones nos hacen falta, cómo podemos mejorar esto para evitar que se nos echen encima, porque ya estaban convencidos de que en algún momento iba a haber un intento de desembarco, ¿no? Entonces, en una de esas en Francia hay un ataque aéreo,
a resultas del ataque aéreo, él tiene un accidente de coche y se parte el cráneo. Entonces, él está en su casa con dolores de cabeza y hecho polvo cuando vienen a los oficiales alemanes a decirle que él está acusado de rebelión y intento de atentado contra Hitler. O sea, que es Sí. bastante después. Sí, por ponerlo un poco en el contexto, ¿no? Cuando él abandona África, pues es en el 43, cuando ocurre el complot contra Hitler, el atentado contra Hitler, es en julio del 44. Entre ese tiempo, como bien ha dicho Pepe, él estaba, digamos, al cargo de revisar todas las defensas de Normandía, del muro atlántico, cosa que no le ponía muy cómodo, porque el tema de estar a la defensiva nunca le gustaba, pero bueno, ya sabéis que él estaba más a gusto al ataque, pero durante ese tiempo, antes del accidente que ocurre a causa de un ataque aéreo, como ha comentado Pepe, un caza americano ametralla su coche mientras iba en uno de esos viajes para revisar la muralla atlántica. Entre ese tiempo, pues seguramente ya alguien se puso en contacto con él, probablemente Stauffenberg, que estuvo a sus órdenes, para comentarle lo del complot, ¿no? Los conspiradores, sobre todo Ulbricht, Tereskov, Stauffenberg, buscaban el mayor número de apoyos posibles. Tener a alguien como Rommel, con su reputación, sobre todo en el pueblo alemán como héroe, pues sería un gran aliciente. Claro que ahí empieza todo lo que es lo sabía, no lo sabía, tal. Sí. Para mí es obvio que lo sabía. Él lo sabía. Lo que pasa es que la opinión, lo que se ha dicho, es que él decía que no estaba de acuerdo con atentar contra la vida de Hitler, porque eso haría hacerse un mártir. Y él lo que no quería era que tener un mártir, sino que fuera juzgado, fuera depuesto y juzgado por sus crímenes contra el pueblo alemán o contra lo que fuera, pero el riesgo de convertirlo en un mártir podría, digamos, crear guerra civil dentro de Alemania, ¿no? Claro, él decidió, según pienso yo, no participar en el complot. Su deber habría sido informar de ese complot, lo Exacto. cual no hizo, No lo hizo. lo cual indirectamente te implica como cooperante. Decidió mirar hacia otra parte. Eso es lo que dicen sus biógrafos. Que él decidió, él sabe lo que va a pasar, pero él decide mirar en otra dirección. ¿Cómo decirlo de otra forma? Esconder la cabeza debajo del ala. Dedicarse a sus cosas y despreocuparse. Luego, bueno, pues, le pasaría factura porque al final, en uno de los interrogatorios, a él lo acusan de ser el futuro presidente del Reich y eso es lo que le condena. O sea, uno de los interrogados, que a saber qué le harían a aquel hombre, dio su nombre y dijo que habíamos pensado en Rommel para presidente del Reich. Claro, Hitler tiene que acabar con él. Entonces, sea verdad o sea mentira, Rommel decía que a la persona que había interrogado él no lo había visto en la vida. Aquí entramos ya en el ¿participó o no participó? ¿Sabía o no sabía? Yo creo que él escondió la cabeza debajo del ala. Y hizo mal, porque tenía que haberse posicionado en una dirección o en la otra, pero al final las cosas salió mal, el atentado pues no prosperó, a pesar que toda la operación Valkyria, o sea, es un prodigio, cómo utilizar el propio sistema militar alemán para dar un golpe de Estado. O sea, es complicadísimo de explicar, pero si veis la película esta de Valkyria, queda perfectamente claro lo que los tíos hacen. Cómo utilizan el ejército alemán para desbancar a los cabecillas del Reich, ¿no? Y al final no les sale. Bueno. Es que no, la operación Valkyria estaba basada en el plan Valkyria, que existía realmente. Y era un plan de contingencia que existía, que todos conocían Hitler, para, digamos, intentar atajar alguna posible rebelión dentro del pueblo alemán o dentro de las zonas ocupadas. Entonces, era un plan que consistía en simplemente en poner en manos militares todos los gobernadores civiles que existían en Alemania. Digamos que prácticamente el control pasaba ya totalmente a ser a manos de mandos del ejército, sobre todo mandos del ejército en la reserva, ¿no? ¿Y qué pasa? Los cooperadores lo que hacen es coger el plan Valkyria y lo modifican añadiéndole el atentado a Hitler. En ningún momento ellos van a decir hemos matado a Hitler, sino en su manifiesto está algo así como el Führer Adolf Hitler está muerto, unos conspiradores sin escrúpulos se han hecho con el poder, han intentado conspirar y tal, y a partir de ahora tomamos el control,
desmovilizan a las SS, que era muy importante para ellos, o sea, que el ejército alemán se deshiciera de las SS, que son, digamos, los auténticos fanáticos dentro del partido nazi. Stauffenberg no los podía ni ver. No, los Stauffenberg no podía odiaba. ver. Y bueno, y entonces de esa manera, sin que se supiera quién había atentado contra Hitler, tomar el control e intentar concluir la guerra de la mejor manera posible. Cuando todo esto fracasa, no sé si ya hemos contado, el atentado fracasa, ¿vale? Hitler sobrevive, pues se detienen, creo que fueron hasta 5.000, ¿no? Hubo 5.000 detenciones. Qué fácil era que entre alguno de ellos apareciera el nombre de Rommel, ¿verdad? En esos interrogatorios que a saber lo horribles que fueron. Porque además pensemos que Rommel no se llevaba muy bien con mucha gente y, en fin, igual interesadamente se dieron paulo a determinadas informaciones que luego no eran del todo ciertas, ¿no? En plan de, sí, tú me ninguneaste, pues ahora yo te voy a... Ahora vas a ver, ñas, ¿no? Al final, pues eso, se encontró con que o se suicidaba o lo iban a juzgar y luego lo iban a suicidar. Entonces él decidió la opción que pensó que era mejor para su familia, que es, pues eso, tomarse una pastilla de cianuro y al público alemán se le dijo que él había fallecido a causa de un derrame cerebral por el ametrallamiento y por el accidente de tráfico que había tenido. Él llevaba 3 días padeciendo dolores de cabeza, pues al público alemán se le dijo eso, que había muerto al final por las heridas y se le enterró como un verdadero héroe. Pero claro, o sea, a mí me hubiera gustado, entre bambalinas, escuchar a Hitler. Pero, porque tenía que estar con la bilis ahí, "Ay, tengo que hacerle esto a este tío traidor que me ha... fíjate que me iba de poner y encima quería ponerse de presidente". Dime. no digo, llegó a este consenso también porque a su familia no la tocaban, ¿no? La dejaban. Claro. Sí, básicamente los generales que fueron a visitar a Rommel a su casa mientras estaba convaleciente, pues en ese momento estaba su mujer Lucy y su hijo Manfred, que estaba de permiso. Su hijo Manfred servía en, digamos, la brigada antiaérea. Él estaba en una batería antiaérea. Pues estaba en esos momentos ahí. Básicamente lo sacaron de casa. Ya llevaban algún tiempo siendo vigilados. Y lo llevaron a un coche y ahí le explicaron que se le acusaba de traición y tal. Y básicamente le daban 2 opciones. Una, te vas a enfrentar a un juicio sumarísimo en el cual se te va a acusar de traición, vas a ser fusilado y tal, y tu familia pagará las consecuencias. O 2, te tomas esta pastilla de cianuro que se la ofrecieron en ese momento. Diremos que has muerto a causa de tus heridas, ¿no? De craneofaciales, y nos encargaremos de que tu mujer y tu hijo estén bien. Obviamente Rommel pensó con el corazón y pensó en su familia. No pensó en su fama y en su reputación en ese momento. Hombre, puedes decir, sí, su fama quedaría ante el pueblo alemán intacta, moriría como un héroe de guerra, pero él no luchó en defender su honor o su verdad, sino en defender a su familia en ese momento, ¿no? Yo creo que fue un acto de heroísmo, no fue un acto egoísta. Yo creo que ahí sí que demuestra lo mucho que quería a su familia. Yo quiero pensar que él decide no ir al juicio porque él sabía que no iba a poder demostrar su inocencia. Eso es algo que siempre he Además, querido eso. pensar, porque en el fondo acabaría diciendo lo que pensaba y eso le hundiría a él y le hundiría a su familia. Es Porque curioso que no sé si por la personalidad que tenía este hombre, por lo que hemos estado comentando ya durante casi 2 horas, pues él como que se retiraba, como que se fue de Túnez, como que no admitía el juicio y veían más por la familia también, pero siempre un poco al final lo he visto como que no atrevía a dar el paso que necesitaba para ser una gran figura, tal vez, aunque lo fuera. No se atrevió a atacar Malta. En fin, sí, es posible que también él fuera consciente de determinadas limitaciones que tenía, como ha dicho Eduardo. O tenía algún complejo. Porque él sabía, él en el fondo, cuando era pequeño, fijaos que él no le iba bien en el cole. Y al final eso, pues él igual tenía complejos o vete a saber, ¿no? Y la decisión de salvar a su familia es una decisión que tiene que tomar. A mí me hubiera gustado verlo en el juicio. Verlo en el juicio para que se demostrara si en verdad estaba metido en la conspiración y, en segundo lugar, qué es lo que opinaba de Hitler. Claro, eso nos hubiera dado muchísima menos cancha hoy. Por Seguro. supuesto, porque había cosas que estarían mucho más claras, ¿no?
y desde luego hubiera sido un héroe nacional de posguerra. Así consiguió ser un héroe nacional durante la guerra y de posguerra también. Muy bien, chicos, pues si queréis pasamos ya a las conclusiones finales y queréis decir alguna cosita más para cerrar el episodio de hoy de Rommel. Bueno, yo pienso que al fin y al cabo la leyenda de Rommel, yo creo que en algunos puntos, como hemos hablado, yo creo que está justificada y en otros ha sido una leyenda necesaria. Yo, sobre todo para la reconstrucción de Alemania, tanto para la reconstrucción emocional como para la reconstrucción militar de Alemania, fue algo necesario, ¿no? Tener un referente que no, un poco inmaculado, que no estuviera manchado por el nazismo. Ya hemos hablado, es alguien que como muchos millones de alemanes apoyó a Hitler, creyó en Hitler, creyó que era lo mejor para su país, pero luego demostró que no era un fanático, que se había equivocado en muchas cosas que pensaba de él. Al final su vida, pues bueno, acabó a lo mejor un poco en tragedia, tal vez sin atreverse a, como decía Pepe, a dar ese último paso, esa última lucha contra lo que él pensaba que era incorrecto. Opino que ha quedado bastante claro por todo lo que hemos hablado que se ha exagerado mucho su figura. Al final era un ser humano como todos, a veces fue un poco pajarito, sobre todo en el tema de la frutera. ¿Cómo te gusta Es el que, salseo? sí, bueno, es que a mí esto me sorprendió muchísimo, ¿no? Y cometió sus fallos, como los comete todo el mundo. No se le puede acusar de matar judíos, ni se le puede acusar de tratar mal a sus prisioneros, ni se le puede acusar de faltar a su deber. Yo creo que no. ¿Se le podía haber acusado del atentado contra Hitler? Se le acusó en su momento, ¿no? Pero nunca sabremos, realmente nunca sabremos si estuvo metido en el ajo o no. Mi opinión personal, y ya os la he dicho, es que él metió la cabeza bajo la ala y eso fue un fallo. Yo creo que eso fue un fallo gordo. Pero bueno, al final todos somos humanos y Roman también lo. Yo creo que efectivamente el personaje, recordando un poco no mi infancia ya, sino también mi adolescencia, si te pones a pensar un poco, a ver, un alemán bueno de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién hay? Rommel. No hay ninguno más. Pero eso es culpa de Eduardo. O sea, También, cuando yo conocí a Eduardo, también. no, es que yo admiro, que tú admiras a Rommel, pero si era un soldado, un nazi, ¿no? Y entonces fue cuando empezamos todos, ostras, esto no es lo que parecía, ¿no? Y yo también, yo lo recuerdo ya más de la adolescencia, di la Pero verdad. ojo, O sea, eso iba a ya decir éramos yo. más bien No, tulliditos. pero ya éramos de 20 añeros, que no estamos hablando de hace poco, ojo. Que no, 20 años, sí. Sí, pero es lo que hemos hablado mucho en otras cosas, sobre todo hablando de películas y tal, que al final ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Siempre vas a encontrar de todo en todos lados. muy bien, chicos. Muy bien. Final, yo creo que lo hemos dicho todo. Ha sido un programa muy, muy, muy interesante que seguro a todos los que les gusta un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, creo que les va a encantar. Os he de agradecer mucho a los dos vuestra participación y también la participación de los audios de todos los oyentes que nos han enviado durante esta semana. Y nada más, chicos, si os parece bien, vamos a pasar a las despedidas. Yo, antes de despedirme, me gustaría agradecer, darle a 3 personas sin la que yo creo que este podcast no hubiera sido posible. La primera de ellas es Jorge, que, bueno, sus ideas, ¿no? y las conversaciones que tenemos son las que me han llevado a escribir el guión y a lanzarme a hacer esto. Desde aquí, muchas gracias, tío. En segundo lugar, Eduardo, que ha sido el punto de origen de la Romelmanía nuestra, ¿vale? Desde hace décadas. Gracias, Edu. Y en tercer lugar, bueno, a nuestro poderoso Balcam, que es el que ha creado el Fan Kingdom y es el que ha dado, en fin, a mí me ha dado un canal para expresar muchas cosas que antes solo expresaba por escrito y que no conocía a nadie, ¿no? Y ahora, pues bueno, la conocen los 4 o los 5 que nos hacen el like, ¿no? Pero de alguna forma me hace sentir pues que contribuye un poquito, ¿no? Porque eso queda ahí en la red, habrá gente que lo leerá y tendrá inquietudes y yo entiendo que este canal es un canal muy bueno y esta forma de expresarnos, ¿no? Y de juntarnos para hacer algo, joder, constructivo, ¿no? Y utilizar nuestra experiencia para de alguna forma formar a la gente o para contarles historias para que se entretengan, ¿no? Esto está muy bien. Entonces, a los 3 que he nombrado, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí también.
Y son más de 3.000 y pico escuchas, Pepe. O sea, ya no son pocas, ya no son pocas. Yo también por alusiones, pues bueno, muchas gracias también a los tres, ¿no? A ti, Jimmy, por llevar el canal, a ti, Pepe, también por haber querido preparar este tema. Me alegra mucho de eso, de que algo mío os haya calado tan hondo. Y a Jorge también, por supuesto, que Jorge, hablar con Jorge siempre es una maravilla. O sea, es siempre descubrir algo nuevo y reflexionar, ¿no? Y al cual le deseo mucho ánimo para las batallas que tiene que ganar. Sí, con mucho ánimo desde aquí, Jorge. Exacto, mucho ánimo, Jorge. Y sí, es un placer hablar con él. Alguna mañana nos ha estado llamando, hemos estado conversando de temas tan dispares como de los tanques, de los aviones, de esta serie. ¿Tú también? Sí, hijo, sí. Sí. Esta semana tocaba Juego de Tronos. Bueno, a ver, podemos dar la noticia, ¿no? Está en marcha un futuro podcast sobre Juego de Tronos. Sí. En fin, lo va a llevar Jorge, que si recuerdan nuestros oyentes es el de esta serie es una serie para pobres de espíritu. Es ese. Así es que ya veremos cómo acaba. Se va a llamar Pobres de Tronos. Pobres de Tronos. Muy bien, tío. Muy bien. Pues nada, chicos, de verdad, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, vamos a pasar a despedidas. Así que muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros por poner un zorro en vuestra vida. Muchas gracias, Pepe, por guionizar, que te lo has currado mogollón, por hacer todos los deberes y prepararnos esta maravillosa sesión. No, gracias a ti, tío, por darme la oportunidad de expresarme. Pues nada, chicos, agradecido y adiós. Adiós. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag blieben heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer in Sturm mit dahin. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag blieben heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer in Sturm. Sing. Dahin. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, Louder. der Tag wird heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm mit dahin. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag wird heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm mit dahin. Esperamos vuestros comentarios. Recordad
que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.